Tengo un niño de 2 años y desde que tengo mi niño me he puesto a pensar cuál es la forma correcta que yo debo de decirle, él es Jesús o ella es María o puedo decirle yo quiénes son, por ejemplo, las imágenes que hay en la iglesia. ¿Usted me entiende? Bueno, esa es una. ¿Cuál es la forma correcta? Porque mucha gente ha escuchado que dicen, que Diosito. Ya. O que si la cita de la Biblia donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya. Cuando vienen los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano. Porque recuerde que los cristianos eran un grupito de 12 apóstoles y fueron creciendo. Y cuando vayan creciendo se encuentran con un mundo pagano. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Ya tienen ese mundo pagano, ya tienen el calendario. Mucha atención. Esta mujer bastante hermosa le hace 3 preguntas al sacerdote Luis Toro bastante fuertes y no creerá la respuesta que le dio el sacerdote Luis Toro. Quiero que estén atentos a las 3 preguntas que le hace esta mujer y la respuesta que le da el sacerdote Luis Toro a cada una. Veamos muy atento el video. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. Venía por una, pero en el camino me surgieron 3 tanto rato ahí. Tengo un niño de 2 años y desde que tengo mi niño me he puesto a pensar cuál es la forma correcta que yo debo de decirle, él es Jesús o ella es María o puedo decirle yo quiénes son, por ejemplo, las imágenes que hay en la iglesia. ¿Usted me entiende? Bueno, esa es una. ¿Cuál es la forma correcta? Porque mucha gente ha escuchado que dicen, que Diosito. Ya, usted me entiende, ¿verdad? Y bueno, quiero saber cómo le puedo explicar yo a él cuando él vaya pues, creciendo y yo le vaya explicando. La otra es sobre la Navidad. ¿Qué es lo que en realidad uno debe festejar de la Navidad? Ya que no sé de cuánto tiempo para acá exactamente, pues se festejan muchas cosas que en realidad no son la Navidad, que ya está todo confundido y hay tantas costumbres, que el arbolito, que el pavo, que los piñatas, los juguetitos, y a veces se olvida uno de lo en realidad especial. Y he escuchado, he investigado en internet y así, que sí cosas mundanas, bueno, y quiero saber cuál es lo correcto, qué es lo correcto. Ya, y la tercera es sobre la cita bíblica donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, algo así ya. Porque gente dice, no, es que es malo ser rico o que, ya, y eso, lo de la Biblia. Ya son esas 3 preguntas. Gracias. A la orden. La primera pregunta, a los niños hay que enseñarle. Cuando usted ya quiera explicarle al niño, fácil, usted le muestra, cuando ya el niño está agarrando la capacidad de entender las explicaciones, lo más sencillo que usted le muestre una foto y le dice, mira, esta es la foto mía. Esta es la imagen mía. Así también, esta es la imagen de la mamá de Jesús, que es la Virgen María. Esta es la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra. Y así como está esta fotografía mía, o está la fotografía de su papá. Entonces le va explicando. Pero mientras que el niño no tenga uso de razón, le puede decir, ahí está Diosito, la imagen. Después le va a explicar, porque tiene que ir sembrándole al niño el amor hacia Dios. Y Jesús es Dios. Solo que ahí está la imagen y de eso se va a encargar a usted, de mostrarle que Dios es Jesús y que eso es una representación, así como la fotografía suya o la fotografía del papá de él. Usted le dice, mire, su papá. Y usted no está engañando al niño cuando le dice, este es tu papá. No le está engañando, ese es su papá. En representación. En la realidad, no, pero en la representación, ese es su papá. Lo único que tiene que aclararle, que esto es una representación. Pero no le está engañando cuando dice, ese es su papá, porque ese es su papá. Sí, es para que tenga una idea, pero después viene la purificación de la idea o la aclaratoria de la idea. Pero sí tiene que irlo llevando para que él vaya conociendo, porque si no, otro le va a enseñar cosas que no son. Y por eso Dios le da la oportunidad que la mamá esté con el hijo por tanto tiempo, al menos hasta los 15 años, por ahí, o 12 años, que los hijos ya comienzan. Y entonces ya con los hijos comienzan a hacer otra cosa, pero mientras tanto hay una etapa donde usted puede ir aclarándole a él todas las ideas. Y en cuanto a lo de Navidad, nosotros celebramos el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué celebramos? Que todo un Dios se hizo hombre y que quiso hacerse como un niño. Esto es lo que nosotros celebramos. Al celebrarlo, no podemos dejar, confundirnos con las cosas mundanas que nos quieren robar el sentido. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? Tenemos que estar claros, para celebrar el nacimiento del niño. Para eso. Esto lo festejamos. Ahora, ya hay otras cosas que nos quieren meter, por ejemplo, el espíritu de la Navidad, que nos aleja de lo que es el centro de la Navidad. Lo que ella dice, muchas personas le dan más importancia al arbolito
que al pesebre, que es lo que estamos celebrando. Otra persona le da importancia a la fiesta mundana, que a la fiesta religiosa como tal. El 24 de diciembre, la gente está tomando licor, está de parranda, no va a misa. ¿Qué está celebrando? Navidad. ¿Qué es eso, Navidad? ¿Tomar licor? ¿Andar de parranda? No. Eso hay que purificarlo. Y eso es claro. Si nosotros no lo vivimos, no vamos a enseñar a otros a vivirlo. Pero los católicos tenemos que vivirlo. Y de ir despojándonos de las cosas del mundo para darle mayor peso a lo que estamos celebrando, mayor importancia, y enseñárselo a los niños. ¿Por qué es ese día? He mirado en internet mucho cuando estaba investigando sobre la Navidad, que muchos decían, no, pues que ese no es el día cuando nació, que sí, ¿por qué se hace ese día? Ya, para tener solamente eso, usted que sabe. ¿Por qué ese día 25 de diciembre? Porque el día 25 de diciembre es el día más largo del año, es el día donde se celebraba el día del dios Sol. El dios Sol. El dios Sol. ¿Y quién era el dios Sol? Para los paganos existían muchos dioses. Por eso en inglés, yo no sé inglés, ¿usted sabe algo en inglés? ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿No sabe cómo dice? Sunday. Eso. Y esto significa día del sol. Lunes, día de la luna, martes, día del planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Porque los paganos tenían un día para cada dios. Tenían muchos dioses, eran paganos. Y resulta que ellos, el dios más grande era el sol. Por eso el domingo, el primer día de la semana, es dedicado al dios más grande, el sol. El lunes a la diosa luna, el martes a dios Mercurio, a dios Marte, miércoles a dios Mercurio, jueves a dios Júpiter, viernes a la diosa Venus, sábado a dios Saturno. Cuando vienen los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano. Porque recuerde que los cristianos eran un grupito de 12 apóstoles y fueron creciendo. Y cuando vayan creciendo se encuentran con un mundo pagano. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Ese mundo pagano ya tiene el calendario. Ese mundo pagano ya tiene los meses del año. Ese mundo pagano ya tiene los días de la semana. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Pues vamos a evangelizar al mundo pagano. No nos vamos a paganizar. Vamos a evangelizar a los paganos y a cristianizar a los paganos. Y le vamos a decir a los paganos, bueno, ustedes tienen un Dios grande. ¿Cómo se llama? El sol. Pues miren que eso es verdad. El Dios más grande es el sol que nos nace de lo alto y tiene nombre. San Lucas capítulo 1, versículo 78. El Dios más grande es Jesús. Es el sol que nos ha nacido de lo alto, la aurora que nos nace de lo alto. Entonces, vamos a ver cómo dice Lucas 1, 78. Y comienzan a evangelizar. El Dios más grande no es el sol, el astro. El Dios más grande es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el sol que nos nace de lo alto. Él es el verdadero Dios y es el más grande. Y entonces los cristianos por eso cambian. No cambiaron el día lunes, siguió llamándose lunes. El martes siguió llamándose martes, miércoles. Pero el domingo no se llamaba domingo, se llamaba día del Dios Sol. Y comenzó a llamarse domingo, día del Señor, que ya es el Dios verdadero. Escuche. Todo será por obra de la tierra bondad de nuestro Dios, que nos trae del cielo la visita del sol que se levanta para alumbrar a aquellos que se encuentran en tinieblas. Jesucristo es el sol que viene a iluminar a los que viven en él. Y a ver si Apocalipsis 21, Padre, porque a ver si es 21, 22 por ahí, o 22, 21, por ahí, donde habla de la Jerusalén, no, 21, 22 por ahí, de la Jerusalén, ustedes me ayudan por ahí, la Jerusalén celestial, que será iluminada por el sol, no necesita el sol, a ver, Apocalipsis 21, debe ser por ahí como en el 22, por ahí, o 20, vamos al 22, a ver qué dice, 21, versículo 22, capítulo 21, ¿tiene capítulo 21? No vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. No necesita ni de la luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Y su lámpara, su sol, es el Cordero. Entonces, los cristianos le dicen a los paganos, tenemos un nuevo sol, ya no es el astro, ese nuevo sol es Dios. Entonces, ¿qué día celebran ustedes el Dios más grande? El 25 de diciembre. Lo celebraban ellos. Pues el 25 de diciembre vamos a celebrar la fiesta del nacimiento del verdadero sol, que es Cristo. Y por eso se celebra el 25 de diciembre. Y por eso ustedes verán que la hostia, que los protestantes dicen, ¿por qué la hostia es redonda? ¿Y por qué la custodia es como rayos de sol? Porque Él es el sol que nos ha nacido de lo alto. Solo que yo no he leído la Biblia. Pero nosotros lo creemos. Él es Dios. Él es el Dios de la Nueva Jerusalén. Él es el que va a alumbrar. Él es el sol que nos ha nacido de lo alto para iluminar los que estaban en tiniebla. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es. Y nosotros lo creemos.
y celebramos el 25 de diciembre. Pero Cristo no nació ese día. Es que nosotros no celebramos el día en que Cristo nació. Nosotros, ¿sabe qué celebramos? El acontecimiento. El Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre y eso es lo que celebramos. El día, pregúnteme si me importa. Lo que me importa es celebrar el acontecimiento. Incluso también, por ejemplo, en la Semana Santa, los protestantes dicen, ¿por qué la Semana Santa cae en marzo y en otro tiempo en abril? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos el día como tal, nosotros celebramos el acontecimiento. La fecha como tal, no, el acontecimiento. Jesús murió el Viernes Santo y resucitó el domingo. Ese acontecimiento lo celebramos, no importa que sea, la fecha cambia, lo que necesitamos es el acontecimiento, lo que nosotros creemos. Sucedió, que Él nació y nosotros lo celebramos, que Él murió para salvarnos a nosotros y Él resucitó y nosotros lo celebramos. Eso es lo importante. La tercera era la de... la tercera pregunta, ¿sí la recuerda? No. Que si la cita de la Biblia donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya. Sí, cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, a que un rico se salve, los apóstoles dijeron, ¿y entonces quién se salvará? Y era precisamente porque a un rico le cuesta mucho desprenderse de sus riquezas. Eso está, cuando a un rico le cuesta mucho desprenderse. San Lucas capítulo 18, a ver padre si es el versículo 18 por ahí. San Lucas 18, si mal no recuerdo. Bueno, si tiene la del camello la voy a mostrar. ¿Tiene la del camello? ¿Cuál es la del camello? 10. ¿Capítulo qué y versículo qué? Empezando el 23. ¿Capítulo qué? Capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y si miramos un poquito más atrás, padre, de eso, un poquitico más atrás, ahí mismo, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo eso? ¿Las bienaventuranzas no están por ahí? ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está? ¿Cuál era? Dice Jesús y el joven rico. El joven rico, ahí está. Ajá. ¿Ese qué capítulo es? ¿Qué libro es? Marcos. Usted está leyendo de Marcos. Es que yo me lo sé en San Lucas. Bueno, no importa, léalo ahí en San Marcos. En San Lucas en el capítulo 18. Pero aquí está en San Marcos, no importa, léalo. Aquí, ¿por qué Jesús dijo eso? Vamos a mirar el contexto, ¿por qué lo dijo? Empezando acá arriba. Sí. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Y ya conoces los mandamientos, no matas, no cometas adulterio, no robes, ni digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue muy triste. ¿Por qué Jesús dijo que más fácil un camello entre por el hueco de una aguja que un rico se salve? Porque un rico puede ser una persona muy chévere, muy buena gente, pero le cuesta mucho meter la mano en el bolsillo. Sí, le cuesta mucho. Porque es más fácil tratar de cumplir la ley que ser caritativo con las demás personas. Y la mayoría de ricos se conforman con decir yo soy bueno. Sí, yo no mato, yo no robo. Pero ven incluso los mismos familiares que están sufriendo y no son capaces de ayudarle. Ven a los vecinos que se están muriendo de hambre y dicen, no, yo no tengo obligación, no es de mi familia, yo no tengo obligación de darle. Puede. ¿Cuántos ricos pueden, por ejemplo, echarle la mano a uno que venga de otro país y llegó a Estados Unidos y no tiene cómo comprar una casa o cómo pagar los biles, que llaman, algo así? Bueno, ¿y cuántos pudieran echarle la mano y no son capaces de hacerlo? ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, el dinero ha pasado a ser el Dios de este mundo. Y entonces el hombre tiene el corazón apegado. Este joven rico, había cumplido todos los mandamientos. Y Jesús lo miró y dijo, te falta una sola cosa.
para entrar al reino de los cielos. Vende lo que tiene y dale el dinero a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo. Y el hombre se fue porque era muy rico. O sea, que el rico tiene su corazón apegado a las riquezas. Su confianza es el dinero. Sin el dinero no es nada. Sin el dinero se acabó. Sufre. Su alegría está en el dinero, sus esperanzas en el dinero, su confianza en el dinero, su seguridad en el dinero. El día que te desprendas del dinero, se acabó la seguridad, se acabó la confianza. ¿En quién va a tener confianza? Jesús quiere que se desprenda de la confianza del dinero y ponga la confianza en Dios. Que se desprenda de la seguridad del dinero y ponga su seguridad en Dios. Y por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y no se refiere a la aguja de la mujer coser. Se refiere que en el pueblo de Israel había varias puertas para entrar. Pero había una puerta muy pequeña, más pequeña, que los camellos no podían entrar. Por las otras puertas entraban los camellos. Pero por esa puerta no podía entrar el camello a menos que se arrastrara un poquito y pudiera entrar. Pero era muy difícil que un camello entrara por ahí, porque por ahí no podían entrar los animales. Entraban por otro lado y por ahí no. Y el camello tenía que agacharse mucho para entrar y era muy difícil. A lo mejor un camello pequeño podía entrar, pero por eso Jesús, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, así se llamaba la puerta, a que un rico se salve. Es muy difícil a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Ya sé que algún rico me puede decir, padre, es que no es malo ser rico. Lo malo es darle el corazón a las riquezas, apegarme a las riquezas. Yo soy rico, pero yo no me apego a las riquezas. Te felicito. Ahora voy a hacer un examen para ver si pasa la prueba. ¿Hay algún pobre en su familia que necesite una casita y que usted pueda ayudarle? Sí. ¿Por qué no le ayuda? Porque tiene el corazón apegado a la riqueza. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Hay algún hermano que le haya pedido una ayuda para algo? Sí. ¿Se la ha negado? Sí, pero es que yo creo que ese de verdad no necesita. ¿Será que de verdad no necesita o que usted es agarrado, más agarrado que una viejita en moto? ¿Qué pasará? Cuando Jesús dijo eso es por algo. Llamemos esto así, Cristo era rico, es el Hijo de Dios, toda la riqueza. Y siendo rico se hizo pobre, al punto que cuando murió en la cruz no tenía nada. Lo único que tenía era su madre y la regaló. La diferencia entre Cristo y los cristianos es que los cristianos, siendo pobres, queremos ser ricos. ¿Por qué usted ha abandonado a la familia y le ha dedicado todo el tiempo al trabajo y ha descuidado a la esposa y los hijos? ¿O no? Porque siendo pobres queremos ser ricos y tener más. Y Cristo siendo rico se hizo pobre. Por eso Jesús en la bienaventuranza llegó a decir, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino. ¿Se acuerda de Mateo 5, las bienaventuranzas? Y que algunas personas se han reído de esa bienaventuranza y dicen, dichosos los pobres de espíritu. No se refiere a los pobres materiales, se refiere a los pobres de espíritu. Pero si, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Si se refiere a los pobres de espíritu, así como usted lo entiende, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que no tienen a Dios. Los que andan sin Dios, los que están metidos en el pecado, son pobres de espíritu, están muertos. Y Jesús dijo, dichosos los pobres de espíritu. ¿Está diciendo dichosos los que están sin Dios? ¿Los que viven en el pecado? Esos son los pobres de espíritu, según el mundo. Cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu, está diciendo, hace que para acá, para que salga en la cámara. Yo no sé si estoy saliendo en la cámara, no, un poquito, está como muy encima mío la cámara, ¿no? ¿Está bien? Cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu, significa que esta muchacha nació en cuna de oro. Sí, que nació en cuna de oro. ¿Y este hermano? No. Este hermano nació pobre, en una casa muy pobre, no tenían ni piso, tierra, no tenían ni techo, así si no era paja esa que le ponen, y no tenía paredes, era unas láminas ahí para taparse, y no tenía cómo comer, cómo vestir, muy pobre. Ella nació en cuna de oro, lo tiene todo, los padres le dan todo, le sobra. Y resulta que él es pobre, porque nació en una casa pobre, porque su destino, así entre comillas, como dice la gente, porque su suerte, como dice la gente, lo llevó a ser pobre. Mientras que ella tiene muchas riquezas, pero resulta que como tiene un corazón cristiano, ve que a aquel hermano le falta para pagarlo de la casa, y ella le da. Aquella hermana tiene una enfermedad y tiene que pagar una medicina, le da. Observe, al darle a él, se va desprendiendo, le va quedando menos. Al darle a ella, se va desprendiendo, le va quedando menos. Y ve que aquel tiene que hacerse una operación y le salen tanto. Le va dando, se va quedando menos. ¿Qué está haciendo ella? Se está haciendo pobre. Le dio a él, le dio a ella, le dio a ella, se está haciendo pobre.
¿Porque la suerte le obligó a ser pobre? No, porque es pobre de espíritu. Tiene un espíritu que le lleva a desprenderse, por la fe en Dios, a desprenderse de lo que tiene para darle a lo demás, y ella se queda con lo necesario que el mundo llamaría pobre, pero no porque le tocó en suerte, sino porque se desprendió con un espíritu de amor, con un espíritu de pobre. No es pobre obligada, es pobre porque tiene fe y quiere desprenderse y compartir con los demás. Es un pobre de espíritu. Pero el mundo de hoy hace creer que pobre de espíritu es el sinvergüenza. Dichoso el sinvergüenza, pobre de espíritu. Él vive sin Dios, pobre de espíritu, porque él es el reino de los cielos. No, Jesús está diciendo, ¿saben qué significa dichoso el pobre de espíritu? Se lo traduzco en castellano. Dichoso el rico que al compartir con los pobres se queda con lo necesario o con el bolsillo vacío. Eso es ser pobre de espíritu. De modo que aquel rico que no colabora con los pobres no es pobre de espíritu. No es capaz de desprenderse. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo ser rico y no compartir las riquezas con el pobre? Sí. Ese rico no entrará en el reino de los cielos. El rico que tiene y de lo que tiene, dice, esto para mis hijos, para mi hogar, para mi familia. Y esto, en vez de almacenarlo en el banco y en vez de abrir un hueco y sembrarlo allí, dice, esto es para los pobres. Y yo quisiera que lo iluminara la palabra del Señor. En Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Del 13 en adelante, Isaías 1. Que viene a reclamarle al pueblo de Israel que le ofrece esto, que le ofrece aquello, que le ofrece aquello. ¿Y qué pide Dios en realidad? Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificio ni fiesta. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de todo. El Señor dice, estoy cansado de todo esto. Ahora paren la hora lo que viene. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho, porque hay sangre en sus manos. Y ahora van a escuchar, ¿por qué el Señor se hace el sordo con la gente? Siga. Lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones. Primero, el Señor quiere que nos alejemos del pecado. ¿Qué más? Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aquí viene ahora la otra parte. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer. Esto es lo que Dios nos pide. Comenzar a hacer el bien a las demás personas. Buscan la justicia. Den sus derechos al oprimido. Den su derecho al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Hagan justicia al huérfano. Y defiendan la viuda. Y defiendan la viuda. Ahora el Señor. ¿Por qué suena? A leer. Ahora el Señor les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados. Quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura. Se volverán como lana blanca. Cuando usted y yo practicamos la caridad con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, cuando le hacemos el bien a esta persona, ¿quién era el huérfano del Antiguo Testamento? ¿Quién era la viuda? Los más pobres, los más necesitados. Cuando usted y yo nos apartamos del mal y comenzamos a hacer el bien, ayudar al huérfano, al forastero, a la viuda, en castellano, al pobre necesitado, dice el Señor, vengan, venga, aunque sus pecados sean rojos, Dios le hará su alma blanca como la nieve. Por eso la iglesia dice que tenemos que aprender a hacer obras de caridad. Y por eso Jesús dice a los ricos, gánense el reino de los cielos con las riquezas mal habidas. Gánense, atesoren tesoros en el cielo. Es que el ser humano ha llegado a la mentalidad mundana. ¿Cuál? Esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, esto es mío, yo hago con él lo que me dé la gana. Entonces me voy a un casino. Gasto en un juego $10,000, $5,000, $20,000, $1,000, cuando esa plata se podía dárselo a un pobre. ¿Por qué no se lo doy? ¿Por qué me lo voy a tomar en licor? ¿Por qué me lo voy a fumar en droga? ¿Por qué? ¿Por qué me lo compro en los carros más lujosos y almaceno y tengo en el banco gran cantidad mientras que hay tantos pobres pasando hambre? ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de carne, porque no ha practicado la misericordia, porque no ha practicado las obras de caridad. Y entonces dice Jesús, muy difícil, aunque haya cumplido los mandamientos, esa persona muy difícil entrará en el reino de los cielos. Qué triste. Y saber que hay muchos católicos que están en esto. Y saber que hay muchos católicos que ven sufrir al otro, que ven pasar hambre al otro y no es capaz de hacer nada. Miren ustedes, el mundo de hoy
El mundo de hoy ve cómo Venezuela se va hundiendo, cómo los venezolanos se están muriendo de hambre, cómo los venezolanos no tienen un medicamento, y ustedes ven cómo el gobierno impide que entre ayuda y nadie del mundo entero hace nada para darle de comer a esta gente, para ayudar a esta gente. Nadie le interesa nada. Un mundo donde estamos en el siglo XXI, donde la gente es más inteligente, donde la gente sabe más cosas, donde la gente ha avanzado tanto. Saber que haya gente que se muere de hambre por el capricho de un hombre y que nadie haga nada. Pero el mundo es cristiano, el mundo es creyente, el mundo ha avanzado en tantas cosas. Qué triste, qué triste. ¿Y cuántas personas pueden ayudar y no lo hacen? No solamente pongo Venezuela por un ejemplo, pero hay otros países pobres también. Incluso ustedes mismos, en su familia, tienen tanta gente pobre, comunidades pobres, y ustedes que vino a Estados Unidos se desprendió de esa gente y ahora eso es chusma, eso es basura. Yo estoy en Estados Unidos, yo sí valgo, yo sí soy importante. ¿Se olvidó cuando era pobre? ¿Se olvidó cuando estaba necesitado? Por eso Jesús le anda duro a los ricos. Pero cuando los apóstoles dijeron, entonces, ¿quién se salvará? Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Esto significa que siempre habrá un rico que haga obras de caridad. Siempre. A pesar de que hay muchos ricos agarrados que se mueren con toda su riqueza y bajan a la tumba y no se llevan nada, sin embargo hay ricos que sí son capaces de colaborar, ayudar mucho a las otras personas. A esos ricos les felicito. Ustedes son la excepción de esos camellos que no pueden entrar por el hueco de la aguja. Ustedes sí pueden entrar, así que no se preocupen. Pero si ustedes son ricos y no colaboran, y no, pero padre, ¿y quién es un rico? El rico es aquel que tiene y le queda un poquito más. O sea, ella puede ser más rica que yo más rico que ella. Cuando hay una persona que tiene necesidad y yo tengo cómo suplirle, yo soy rico. Aunque no tenga millones de dólares. ¿Quién es el rico? El que tiene y le sobra para darle a otro. ¿Para qué le sobra? Para que le dé a otro. Pero padre, si yo le doy a otro me quedo sin nada, yo tengo que pensar en el futuro. Ahí es cuando Jesús dice, no se preocupen por el mañana. Dios alimenta a los pájaros, cuida las flores, no va a cuidar más de ustedes. Pero si yo doy, por ejemplo, a esta madre de familia sola que no tiene y le ayudo a su hijo que está enfermo, yo me quedo, la plática que tenía ahorrada para ayudar a mis hijos más adelante a una necesidad, me quedo sin nada. No se preocupe, que si usted lo hizo por Dios, Dios se dio cuenta. Usted le está haciendo un préstamo. Mañana cuando su hijo caiga enfermo, Dios le pagará eso con otra persona que llegará y le dirá, doña Petra, aquí tiene esto, y le da más de lo que usted le dio a esa persona. Porque Dios dice, déjeme usar esto así, no lo dice Dios, pero yo digo, guarde leche para cuando haya pan, o guarde pan para cuando haya leche. Porque a mí me gusta la leche, me gustaba mucho el pan y por eso me lo aprendí. Es decir, yo tengo que hacer obra de caridad hoy aquí. Y esta caridad que yo haga con esa mujer, mañana lo van a hacer conmigo. Esa caridad que yo haga con ese niño, mañana lo van a hacer con mis hijos o con mi nieto, otra persona. Porque Dios no se dejará ganar en generosidad. A lo mejor usted mañana no esté cuando su hijo esté necesitado. A lo mejor su hijo voló para otro lugar, para otro país, pero Dios no olvidará esa obra de caridad que usted hizo aquí. Mañana a esa persona, a su hijo, otra persona le va a hacer la caridad. Y usted va a decir, ¿y cómo fue? Pues lo que usted siempre recoge. Usted una vez lo hizo con alguien, ahora Dios se lo recompensa. Por eso, cuando hagan algo, no espere que esa persona le pague. Esa persona no tiene cómo pagarle. ¿Sabe quién le va a pagar? Dios. Él es el papá y Él va a responder por esa persona. Y cuando usted lo necesite, Dios le va a decir, en aquel tiempo usted hizo esto, ahora aquí tiene su recompensa. Quería decir algo que nos estaba diciendo usted. Mencionaba lo de Venezuela, dijo, ¿verdad? Venezuela. Pienso yo, me corrige usted si estoy equivocada, que hay de pobres a pobres. Por ejemplo, que hay de pobres a pobres. Hay pobres que necesitan, así como pone el ejemplo, o una necesidad de alguien que de verdad no tiene, y hay muchos pobres que solo están esperando que le den y no luchan. Eso yo creo que también está mal, ¿no? Que así como está mal que el rico no comparta, está mal que el pobre solo espere a que le den, que le dé el gobierno, que le dé la gente, que le den. ¿Cierto o falso? Ahora le pregunto, ¿cuál de los dos es más pobre? ¿Entre quién y quién? Usted me está poniendo dos ejemplos. El pobre que no tiene nada y el pobre que no tiene, pero puede luchar y lo que hace es pidiendo por allí porque no surge. ¿Cuál de los dos es más pobre? Pues el que no lucha. Ese es más pobre, mamita. Ya. Ok. Ya, I know. ¿Entendió el mensaje? Yeah. Hay que ayudar a los pobres. La pregunta ¿es correcto este modalismo de prédica que traen? Porque tengo entendido que la rosa mística todavía no es reconocida por el Vaticano. Eso no es correcto. Y debo decirle con respeto, con amor, con el corazón en la mano, ¿cómo se llama el señor ese? ¿Yo? Él no. Se llama Rodrigo Escañón.
Debo decirle a Rodrigo Escalón que eso no es correcto, que no lo está haciendo bien, que está en contra de la doctrina de la Iglesia. Y los católicos deben tener cuidado. Él está yendo a varias partes de Estados Unidos. Sabe que no tengo nada contra ti, solamente quiero ayudarte en la vida espiritual. No es correcto. Lo estás haciendo muy mal. Ciertamente que un día nos encontramos. Sé quién es, lo conozco. Y lo que usted me dice, yo lo presencié y no es correcto. Y debo decirle a los católicos de Estados Unidos que él está yendo a muchos lugares. Pero tengan cuidado, esa no es la doctrina, esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica. Y gracias por su pregunta. Lo repito, Rodrigo, de verdad que lo hago de corazón, no lo hago por maldad. La devoción que sientes de la Virgen María, todos sentimos una devoción, un respeto, un amor. A ver cómo se lo digo para que usted no se moleste, para que me entienda. Todos nosotros reconocemos que María es la Madre del Señor, la amamos, la veneramos, porque el Señor ha hecho en ella grandes maravillas. Y esto lo apoya la Santa Madre Iglesia Católica. Pero ya, Rodrigo, usted está rayando con algo que no es correcto. Es rayando con el engaño, jugando con la fe de la gente. No sé cuál es su fin, pero si su fin es hacer las cosas bien, ándale, corrija. Y se lo digo al sacerdote que con el corazón en la mano trato de decírselo para que no se ofenda de la mejor manera. Se lo dice un sacerdote que conoce de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina de las Sagradas Escrituras, y un sacerdote que no te quiere hacer daño, que te quiere hacer el mejor bien como cualquier otro fiel. No sé, de verdad no sé cuál es su intención. Si su intención es la devoción a la Virgen María, está enseñándolo mal. Si su intención es vender algunas cosas para hacer dinero, pues hágalo de otra manera, pero no use la Virgen para eso. No sé cuál es la intención suya, Rodrigo, no sé cuál es. Y con respeto y con amor, solamente le invito a algo, a analizar lo que estás haciendo. Y los católicos, no es correcto lo que él está haciendo. Haciéndole creer de que el que no vea a la Virgen es el que está en pecado, tiene el demonio y anda sacando el demonio así con la imagen, no con la Virgen. Es una raya en lo que los protestantes nos critican a nosotros, que adoramos las imágenes, adoramos. Decirle, no, ya no es palabra mía, eso no lo escuché yo, pero por eso le pregunté. Él dijo, vamos a adorar a María, y él dijo, sí. No me consta, esa palabra sí no la he escuchado yo, pero él dice que él dijo, vamos a hacerlo. Entonces, si llegó a decirlo, tenga cuidado. En muchas partes de Estados Unidos lo están invitando, y muchos católicos, como es la imagen de la Virgen, van. Pero con toda certeza y con toda seguridad no es correcto, está mal, yo lo vi, yo lo escuché, y está muy lejos de la doctrina de la Iglesia. Debe corregirse si quiere hacer las cosas mejor. Y los católicos que lo están invitando, los sacerdotes que lo están invitando, yo sé que el sacerdote no sabe, porque no sabe que él hace eso, porque el sacerdote lo invita y lo deja y el sacerdote se encarga de lo suyo. Pero invito a los sacerdotes que lo inviten a él, valga la redundancia, que lo analicen y se den cuenta de lo que él está haciendo, porque no está haciendo las cosas bien. Como un padre corrige a su hijo, hoy quiero hacerlo, Rodrigo, espero no se moleste. Y si se molesta, sepa que el que dice la verdad no peca, pero sí incomoda. Buenas tardes, padre. Yo nada más tengo una duda de si nada más los primeros padres fue Adán y Eva, ¿cómo fue que resurgió todos a nosotros y todos? Es mi duda nomás, padre. Si la pregunta es ¿cómo es que surgió todo de Adán y Eva, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer miles de mundos con un hombre y una mujer, eso no es nada imposible. Ahora, la verdad es que nosotros creemos dos maneras en Adán y Eva. Una manera que es la manera doctrinal, la manera, la teología bíblica con Adán y Eva, que es que nosotros no venimos del mono, que no venimos de una explosión, que no venimos de una bacteria, que nosotros venimos de un ser que nos creó, que se llama Dios. Ese ser que nos creó Dios, la Sagrada Escritura, lo expresa de una manera que Dios agarró barro, hizo el hombre, sacó una costilla. Esa es una narración. Hay dos narraciones en el Génesis de la creación del hombre, distintas, pero las dos tienen una enseñanza teológica, que venimos de Dios, Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Y la razón teológica que presenta Adán y Eva como los primeros padres es para decir que los de piel morena no vienen de otro Dios o de otro lugar, o de una explosión y nosotros venimos del mono. No, todos venimos del mismo Dios, por eso lo pone Adán y Eva. Esa es la razón teológica. Ahora, hay otra visión y la Iglesia enseña esto. Hermanos, quiero que seamos todos partícipes de este gran
digamos, enseñanza, esta gran enseñanza, me gustaría mucho que dejaran su comentario. ¿Qué opinan? ¿Qué pueden aportar? Porque sabemos que el sacerdote Luis Toro es muy sabio, pero ustedes también pueden aportar a la enseñanza para que otros puedan leer su comentario y puedan aprender. Sigamos viendo el video. Y presenta a Adán como singular. El Adán como singular, ¿por qué? Porque viene a representar al hombre, al ser humano, al hombre pecador. ¿Recuerda? Cuando viene Cristo es el nuevo Adán. El antiguo Adán, el hombre pecador. El nuevo Adán, el hombre rescatado por la gracia. En Cristo, que es el nuevo Adán, nos rescata a todos por la gracia y nos da una nueva vida. Esto es lo importante, pero para Dios no es nada imposible. Dios de un hombre y una mujer puede sacar toda la generación, si Él quiere. Pero decir que es simplemente Adán y Eva como una historia del hombre real que existió en tal tiempo, no es muy acertado. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el libro del Génesis, ya la creación llevaba miles de años. Incluso el Génesis no fue el primer libro que se escribió. Se escribió cuando ya el pueblo de Israel se hace la pregunta, ¿y de dónde venimos? Pero antes del pueblo de Israel ya había otras civilizaciones. Y entonces es cuando Dios inspira al hombre a escribir. Y escribe. ¿Y qué escribe? La doctrina, la teología, la enseñanza que ustedes y yo debemos aprender de Adán y Eva. Yo quisiera que miráramos algo. La historicidad de Adán y Eva, esto a nosotros realmente en la vida de la gracia, en la vida del Espíritu, en la vida espiritual, no adultera nada, no cambia nada. Si él fue histórico o no fue histórico, como el hijo pródigo, si fue histórico o no fue histórico, eso no adultera nuestra fe. Solamente es qué nos dice Dios a través de esto. El buen samaritano, que si existió o no existió, eso no nos adultera la fe. Dios a través de eso nos está dando un mensaje. ¿Qué es lo que debemos recibir? El mensaje que Dios nos da. Cuando la persona quiere no agarrar el mensaje que Dios nos da, sino quiere es, a ver, yo quiero detectar si fue histórico o no fue histórico. ¿Cómo lo vamos a detectar? Si fueron millones de años antes de que el pueblo de Israel viniera. Si el libro del Génesis hubiese sido que andaba un hombre a la parte de Dios, Señor, ¿y ahora qué va a crear? Voy a crear el sol. Ah, bueno, Dios creó el sol. No, esto es inspiración. Dios inspira al hombre y el hombre escribe. Por eso se llama que las escrituras están inspiradas por Dios. Y esto no quiere decir entonces que yo esté negando que Adán y Eva son importantes. Adán y Eva es importante para la fe. Y es importante para la doctrina que el Señor nos dio, la razón teológica, la enseñanza teológica que el Señor nos dio. Y es necesario, tan así, que es necesario no solamente mirarlo como el plural de los hombres que Dios creó o las mujeres que Dios creó, sino también tenemos que mirarlo como el singular, el hombre pecador, el hombre que se aparta de Dios, pero el hombre que Dios quiere rescatar y darle un nuevo paraíso distinto. Bueno, aquel lo perdió, ahora le da una nueva oportunidad para que pueda alcanzar la meta por la cual Dios lo creó o el reino que Dios le ofrece. Por tanto, gracias por su pregunta, pero sí, lo importante de allí es mirar qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Buenas tardes, Padre. Tengo dos preguntas. La primera es si una ministra puede guardar el Santísimo después de una hora santa. ¿Sacarlo de la custodia y llevarlo? No. Ministro extraordinario no. Debe ser diácono, debe ser sacerdote. El ministro puede, en caso que no esté sacerdote, se le puede autorizar para que abra el sagrario, ¿sí? Y en última instancia se le autoriza para que lo traslade encima del altar, si fuera posible. Pero ya es ponerlo en la custodia y reservarlo, se le toca al sacerdote. Bueno. Mi segunda pregunta. ¿Una lesbiana puede encargarse de las actividades de la iglesia? Si no está viviendo con otra pareja, podría hacerlo. Si está viviendo con otra pareja, podría encargarse de otras actividades donde no estuviera, diríamos así, dando mal ejemplo. Si está viviendo con otra pareja. Ahora, si no está viviendo con otra pareja y hay una persona que está luchando y que es lesbiana pero se apartó de la pareja y está viviendo la vida de la gracia, sí podría hacerlo. Buenas tardes, Padre. Yo quiero saber sobre las parejas que se casan, que salen pues de aquí, sobre las personas separadas, que se casan, que los casan otras personas, como pastores, que los casan y dicen que no pueden ellos no deben de casarse con un sacerdote, que un sacerdote los case, porque, o sea, es una persona como ellos, y que no deben de confesar los pecados a un sacerdote, que no, porque, o sea, eso es
Muy bien, gracias por su pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. En el versículo 20, San Pablo va a decir algo que responde a su interrogante. Si es verdad que el sacerdote no puede casarlo, que eso cualquier persona lo puede casar. Usted verá que San Pablo en 2 de Corintios 5:20 dice: Nos presentamos pues como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo les rogara por nuestra boca. Nos presentamos pues como mensajeros, como embajadores de Cristo. ¿Y cuál es la clave? Como si fuera el mismo Dios. Eso es lo que tienen que subrayar. Como si fuera el mismo Dios que les hablara por nuestra boca. Allí vemos con claridad, tanto en la Biblia católica como en la Biblia protestante, que hay instrumentos de Dios, como si fuera el mismo Dios. Al punto que Jesucristo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 16, San Lucas 10, 16, Jesucristo viene a resaltar lo que dice Pablo. Pablo dice, nos presentamos pues como embajadores, como ministros del Señor, y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Y Jesucristo el Señor, en San Lucas 10, 16, le dijo a los apóstoles, oiga lo que le dijo: el que les escucha a ustedes, a mí me escucha. El que les rechaza, a mí me rechaza. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Esos embajadores es como si fuera el mismo Dios que les hablara. Por eso Jesús dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. O sea que lo que Pablo dice, que es como si Dios mismo hablara por medio de sus ministros. Jesucristo ya lo había dicho. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Eso significa que a Dios escuchamos a través de sus ministros, a través de los embajadores. Pero en el caso suyo, de aquellos que dicen que no, rechazan los curas, Jesucristo también dijo, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y eso no se lo han enseñado los protestantes. ¿Qué por qué? Porque los protestantes fueron católicos. Y cuando estaban en la iglesia católica no leían la Biblia, no se instruían, eran católicos ignorantes, ahora se metieron a protestantes y nunca se dieron cuenta que Jesús advirtió, el que a ustedes escucha, y no se refiere a cualquier persona, se refiere a los que Él envió, a los que Pablo dice somos embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo les hablara. No es que el que escucha a cualquier tonto por ahí, el que escucha a Pánfilo o a Petronilo, no, señor. El Señor dice, el que a ustedes escucha, a sus ministros, a sus apóstoles, a mí me escucha. Pero el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces los evangélicos pueden decir, pero esos ministros somos nosotros, compruébelo. Si eran ustedes, ¿dónde estaban hace 500 años? ¿Dónde estaban hace 1000 años? ¿En qué parte del mundo? Compruébelo. Pero la Iglesia Católica, que nos pregunte. Nosotros le podemos decir dónde estaba la Iglesia Católica hace 500 años, antes 1000 años, 1500 años. Y desde que Cristo la fundó, podemos mostrarle todo. Aquí tenemos al Papa Julano, al obispo tal, mire los mártires aquí, tenemos una historia, incluso tenemos templo. Yo quisiera que algún protestante me mostrara un templo de ellos, un templo, porque ellos también tienen templo, ¿verdad? Que son como garajes, ustedes lo han visto, ¿verdad? Que me mostrara un templo de ellos que tenga más de 500 años. Entonces me quito el sombrero y lo respeto. No tienen un templo que tenga más de 500 años. Y si ellos existían, entonces, ¿por qué? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ahora, si usted me pregunta, quiero ver un templo que tenga más de 500 años en la Iglesia Católica. Yo fui al primer templo cristiano, católico, el primer templo, en el año 327. Fui a ver ese templo y pude descubrirlo y ver que era de la Iglesia Católica, del 327 y existe. Tenemos prueba de que nosotros venimos desde Cristo, los apóstoles de Cristo. Ahora cualquier persona dice, yo soy apóstol de Cristo, yo voy a casar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No es el que se diga, yo soy apóstol de Cristo. Si es apóstol de Cristo, tiene que venir desde Cristo. No, es que a mí el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, ¿y quién me asegura a mí que fue el Espíritu Santo y no fue el diablo? Porque el diablo también habla. El diablo le dice a una persona, métese un tiro, tíresele un carro. ¿No han visto ustedes personas que se ahorcan? ¿Quién le dio la orden? El diablo. ¿Sí? El diablo también les ilumina. Y dice la Biblia que es un ángel de luz. Lucifer se presenta como ángel de luz y viene engañando a la gente. Entonces lo que le llega a la cabeza, eso es de Dios. No todo lo que le llega a la cabeza es de Dios. El diablo también le presenta cosas que le llegan a la cabeza y que no son de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente que el Señor tiene sus embajadores, tiene sus ministros, y Él les dijo claro, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. O sea, son mis representantes, son mis embajadores, son mis ministros. Pero el que los rechace a ustedes, y aquí está cuando usted rechaza a un sacerdote, a mí me rechaza. Si los protestantes un día se tomaran en serio esto y miraran el pecado que ellos están echando encima por rechazar a los ministros del Señor, entonces dejarían de hablar tonterías. Y como rechazan a los sacerdotes, los ministros del Señor, ahora presentan otros y que ministros. Ustedes saben cómo son ellos.
De repente hoy es un borracho, un asesino, un sinvergüenza. Ellos lo dicen, no estoy inventando, ellos mismos lo dicen. Miren las predicaciones de ellos. No, mejor no las miren. Ellos lo dicen. Y dicen, no, yo era un borracho, yo era un asesino, yo era un vagabundo, pero un día el Señor, aleluya, gloria al Señor, me iluminó, me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Y me nombró pastor. Y ese día comenzó a casar. ¿Con la autoridad de quién? ¿Quién le dio esa autoridad? Me la dio Dios personalmente. A Petronilo le patina el coco, así no trabaja Dios. Dios trabaja a través de los sucesores, de los apóstoles, de los ministros que Él ha dejado, al punto que Pablo lo llama embajadores, que es como si Dios mismo hablara. Ahora, cuando un embajador hace la obra del Señor, es como si Dios mismo lo hiciera, por tanto, se cumple lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 5. Cuando es un embajador, un ministro del Señor, entonces ese matrimonio es válido. ¿Por qué? Porque lo realizó un ministro del Señor, que es como si Dios mismo lo hiciera, que es como si fuera el mismo Señor. Y por eso Mateo 19, 5 dice: El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. Y escuchen lo que viene. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Ahí viene, listo con la cámara, listo para tomar la foto. Tomamos la foto. Pues bien, lo que Dios ha unido, el hombre no le debe separar. Pácata, tomé la foto. Lo que Dios ha unido. ¿Pero usted cree que Dios va a venir a casar al hombre y a la mujer? No. Cuando dice lo que Dios ha unido, ¿por medio de quién los une? Por medio del ministro, el embajador, aquel que Jesús dijo: que usted reciba, a mí me recibe; el que usted rechaza, a mí me rechaza. Somos embajadores. Entonces, ahí es Dios que une al hombre y a la mujer en ese amor, lo bendice. Ya puede algún hermano decirme: no, señor cura, está muy equivocado. Lo que Dios une significa que mi mujer estaba en México y yo vivía en Estados Unidos. No nos conocíamos. Y un día me fui a comer una hamburguesa y me encontré a esa mujer y nos vimos y nos fuimos al hotel y tuvimos relaciones y nos unimos. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pues entonces díganme, si eso fuera verdad, entonces significa que lo que Dios unió, que no debe separar el hombre, es aquella vez que usted tuvo por primera vez relaciones sexuales. Dios lo unió a esa mujer. Y pregunto, ¿está viviendo con esa primera mujer que tuvo relaciones sexuales? Si no está viviendo con esa mujer que tuvo relaciones sexuales la primera vez, usted separó lo que Dios unió. Un día Dios los unió para que tuvieran relaciones. ¿Y por qué se separó de ella? Porque ahora, ya después de 1000 mujeres, ahora tiene una más. Entonces tendría que ser lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si esa es la filosofía protestante, entonces el hombre debería quedarse con la primera mujer que tuvo sexo. Y la mujer debería quedarse con el primer hombre que tuvo sexo. Porque lo que Dios unió, ahí los unió Dios. Que no lo separe el hombre. Pero si miramos que no se refiere a eso, entonces quiere decir que lo que Dios unió no significa la primera mujer. ¿Y cuántos hombres han tenido muchas mujeres? Y ahora, después de ser un prostituto, se toma en serio la vida con una mujer. Y entonces ahora dice, sí, lo que Dios unió. ¿Y las demás quién unió? ¿El diablo? ¿Y por qué a esta la unió Dios y por qué a aquella el diablo? ¿Por qué no la unió Dios en la otra? ¿Cuál es la diferencia? Lo que Dios unió es cuando hay un ministro de Dios, representante de Dios, como dice Pablo. Entonces ahí sí podemos decir lo que Dios unió, porque es el hombre encargado que Dios dejó. Por ejemplo, igualmente en los otros sacramentos, el bautismo, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la Biblia que Jesucristo bautizaba. Lo mismo, Jesucristo casa. Jesucristo bautizaba, Jesucristo casa. Lo que Dios unió. ¿Quién es? Jesús es Dios. Lo que Jesús unió. Pero ¿cómo bautizaba Jesús? Y vamos a escucharlo. Los fariseos se intentaron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Jesús bautizaba. Subrayen otra vez. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Ahora van a poner la lupa y le van a hacer zoom. Aquí está lupita. Van a poner la lupa y le van a hacer zoom para ver cómo bautizaba a Jesús. Si Jesús personalmente agarraba a la persona y lo bautizaba. Porque aquí dice lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Vamos a ver si Dios agarra a la persona él mismo y los va a casar. Lo que él bautizaba, Jesús bautizaba, repítalo. Los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba. Ahí viene, ahora escuche, Lupita nos ayuda. Y atraía más discípulos que Juan. Ahí. El Señor, aunque Jesús no bautizaba personalmente. Otra vez. Aunque Jesús no bautizaba personalmente. Otra vez, que lo escuchen los protestantes. Aunque Jesús no bautizaba personalmente. Si él no bautizaba personalmente, ¿por qué dice Jesús bautizaba más que Juan? Entonces, ¿cómo bautizaba Jesús? Aquí viene. Sino sus discípulos.
Otra vez, sino sus discípulos. otra vez. Sus discípulos. Los discípulos, cuando lo hacen los discípulos de Jesús, es como si lo hiciera el mismo Jesús, porque ellos son embajadores. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Somos embajadores. Y es como si Dios mismo lo hiciera. Entonces Jesús bautizaba, pero no era Jesús, eran sus discípulos. Lo que Dios ha unido, no es que Dios va a venir a celebrar el matrimonio, a presidir el matrimonio al hombre y la mujer. ¿Usted quiere a Petronila? ¿Usted quiere a Pánfilo? Yo los uno. No, hay unos ministros y es como si fuera el mismo Jesús. Entonces esta gente se burla de la ignorancia de los católicos que no quieren leer la Biblia. Y entonces dice, no, ¿yo para qué me voy a casar? Yo, el día en que yo me encuentre, porque tiene muchas mujeres, y el día en que yo me encuentre el amor de mi vida, ese día sí me unió Dios. Mientras tanto me unió el diablo. No, señor, así no es. Es distinto. ¿Y la otra pregunta que me hizo fue? Sobre los niños que nacen y les presentan a Dios. No, eso no fue lo que usted me dijo. Los niños que nacen y que les presentan a Dios y luego los dejan que crezcan y los bautizan. Bueno, está bien esa pregunta, pero esa no fue la que usted me hizo. Pero de todas maneras la voy a responder. Sí, se la voy a responder porque me gusta. Nosotros tenemos una manera de consagrar los niños a Dios. A ver si es San Marcos 10:13. Y si no es 10:13, es 13:10. De blanco en negro. A ver si en San Marcos 10:13, cuando Jesús tiene una conexión directa con los niños. 10:13. Algunos presentaban sus niños a Jesús para que los tocara. Ustedes vean cómo aquí nos presenta la relación de Jesús con los niños. Algunos presentaban los niños a Jesús. ¿Para qué? Y los discípulos. No, ¿para qué? Otra vez. Algunos presentaban sus niños a Jesús para que los tocara. Para que los tocara, siga. Y los discípulos reprendieron a esa gente. Y observen, discípulos, verán los ateos, eran los discípulos, los que creían en Jesús, los que seguían en Jesús, reprendían a la gente, no traigan los niños a Jesús, los reprendían. ¿Por qué? Porque los niños les turbaban. Jesús tiene que atender a los adultos. ¿Para qué va a traer un niño si un niño no sabe lo que hace? Un adulto sí sabe, es Jesús, le da un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Un adulto sí siente ese gozo, esa alegría. ¿Para qué le va a traer un niño? Está perdiendo el tiempo. Reprendían a los niños porque el niño no tiene uso de razón. El niño no se da cuenta que está saludando a Jesús. ¿Para qué se lo lleva? Es el mismo argumento que utilizan los protestantes para no bautizar al niño. El niño no tiene uso de razón. El niño no piensa. El niño... Bueno, pues por eso rechazaban que le llevaran los niños a Jesús, porque un niño no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Los adultos sí, por lógica. Pero la Biblia viene a mostrar teológicamente que aunque un niño no sepa, no tenga uso de razón, no conozca a Jesús, ese niño no se le debe impedir, no se le debe negar el acercarse a Jesús. En aquel tiempo se le acercaba a Jesús de una manera. Ya Jesús no está presente físicamente, corporalmente. Ahora, ¿cómo se le acerca a un niño a Jesús? A través del bautismo. Y si ustedes ven, usted se queda un momentico ahí, padre, no me pierda esa, pero busca Gálatas 3, 27. Entonces, verá que Gálatas 3, 27, verá cómo acercamos a Jesús. ¿Cómo acercamos los niños a Jesús? Porque un niño, ahorita ¿cómo lo acercamos? En aquel tiempo Jesús estaba presente. Mire, Señor, aquí está este niño, toquelo, bendícelo. Pero ahorita que Jesús no está presente, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo pertenecemos a Jesús? ¿Cómo nos hacemos uno a Jesús? Después de que Jesús ya no está físicamente, llamémoslo así. ¿Cómo hace para acercarnos a Jesús? Ponga cuidado. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién es hombre libre. Y escuche, con el bautismo, ¿qué logramos? No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Uno solo en Cristo Jesús. ¿Por medio de él? Por medio del bautismo nos acercamos a Jesús. Nos hacemos uno solo con Jesús. Y los protestantes dicen, los niños no, porque no tienen uso de razón. Pues allá en aquel tiempo estos discípulos que representaban los protestantes, que también son discípulos de Cristo, pero que no aceptan que los niños se acerquen a Jesús, le impedía, vuelva otra vez a San Marcos, por favor. Le impedían que los niños se acercaran a Jesús. Y ahora vamos a ver si Jesucristo le aplaudió y les dijo, muy bien, protestantes, así es, los niños no tienen uso de razón, no tienen que venir a mí. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús al ver esto se enojó. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó. Jesús está enojado con los protestantes. Y se enoja con el papá y se enoja con la mamá cuando no quiere que los niños se acerquen a él por medio del bautismo. Jesús está enojado con los pastores evangélicos que no permiten que los niños se acerquen a Jesús. Jesús se enojó, repítalo.
Jesús al ver esto se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Repítamelo otra vez, padre. Dejen que los niños vengan a mí. Protestantes que me están escuchando, escuchen el grito de Jesucristo. Oigan, no soy yo. Es Jesucristo, ese que usted dice que es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes le creen a ellos porque ustedes son evangélicos. Y que ustedes creen lo que dice el Evangelio y se apegan al Evangelio. Escuchen lo que dice el Evangelio en labios de Jesús, repítalo. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué los impiden? ¿Por qué se lo impiden? Jesucristo le reclama a todos los protestantes. ¿Por qué le impiden que los niños vengan a mí? Es que no tienen uso de razón, dice Jesús. ¿A mí qué me importa? Déjenlos que vengan a mí. Por eso no querían que se lo llevara Jesús, porque no sabían lo que estaban haciendo. Los adultos sí. Y Jesús dice, no importa que un niño no tenga uso de razón. Déjenlos que vengan a mí. No se lo impidan. Por eso es que nosotros decimos que los protestantes no son evangélicos. Porque el evangélico escucha la palabra de Jesús. El evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Como ellos no le hacen caso al evangelio, ellos no son evangélicos. Ellos son evangélicos. Y evangélico, yo, padre, pero no es evangélico, es evangélico. Evangélico es el que le hace caso al evangelio y no lo cambia. Evangélico, el que no le hace caso al evangelio y lo cambia. Los protestantes no son evangélicos, porque el evangélico debe decir lo que dijo Jesús. Dejen que los niños vayan a Jesús, no se lo impida, ese es evangélico. Pero los protestantes son evangélicos. Los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón. ¿Me puede mostrar un capítulo, un versículo donde diga los niños no pueden ir a Jesús porque no tienen uso de razón? ¿No pueden ser bautizados porque no tienen uso de razón? Reto a cualquier protestante de cualquier parte del mundo. Ustedes que son muy bíblicos, lo reto. Tápeme la boca. Agarre la cita y póngala ahí. No me maldiga, no me insulte. No toque todo veneno, no. Tápeme la boca. ¿Sabe cómo me tapa la boca? Cuando usted ponga ahí en las redes sociales, porque esto lo está viendo el mundo entero. Ponga en las redes sociales. El cura está diciendo mentira porque en el capítulo tal, versículo tal dice, no bauticen a los niños porque no tienen uso de razón. Póngalo, lo reto. Tápeme la boca. Y ustedes van a ver, van a buscar a ver si me taparon la boca. Me maldicen, me dicen que soy hijo de Satanás porque no tienen cómo refutármelo. Y no es que conocen de Biblia y saben muchísimo. Y no es que los que estamos equivocados somos nosotros. Pues que lo demuéstrenlo. Háganme quedar mal delante de la gente. Escriben pura basura y puro insulto. ¿Por qué no escriben las citas? Porque es que los protestantes saben que el católico no lee la Biblia. Ahora, cuando un católico sabe que en la Biblia no aparece que los niños no se pueden bautizar porque no tienen uso de razón, porque no saben lo que hace, que hay que bautizarlos después de 12 años. Cuando un católico sabe que eso no lo dice la Biblia, que eso es palabra de Satanás, cuando usted escucha a un protestante que diga, a un niño no se puede bautizar porque no tiene uso de razón, diga sin miedo, no titubee, con firmeza, palabra de Satanás. Dígaselo en la cara, porque eso no está en la Biblia. En la Biblia está, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ahora, como el protestante no tiene el bautismo para los niños, la conciencia le remuerde. Y la conciencia le dice, ajá, y el niño se le muere sin bautizo. Entonces el protestante tiene una bella idea, presentar el niño. Al niño hay que presentarlo y buscan una confirmación bíblica. San Lucas capítulo 2 versículo 22 lo confirma con la Biblia. San Lucas 2, 22. Jesús fue presentado según la costumbre, según la costumbre del pueblo de Israel, según la ley, fue presentado al templo. Pues entonces yo no tengo que bautizar al niño, yo tengo que presentarlo en el templo para tapar su conciencia, para poder aplacarle la conciencia al papá y a la mamá que dice, yo quiero que mi hijo tenga una relación con Dios, yo quiero que mi hijo pertenezca a Cristo, yo quiero que mi hijo esté conectado con Cristo. Ellos le dicen, vaya, preséntenos al templo, porque San Lucas, aleluya, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 22, dice que Jesús fue presentado en el templo y tenemos que presentar al niño en el templo. Oiga. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron el niño a Jerusalén, ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Lo llevaron al templo y lo consagraron al Señor tal como está escrito en la ley. Entonces en la Biblia está que tenemos que llevar al niño al templo y a Jesús lo llevaron al templo. Debo decirle a los protestantes que me escuchan y a los católicos que eso era una ley de Moisés. Era una ley del Antiguo Testamento. Y ya eso no vale en el Nuevo Testamento. Porque antes de que lo presentaran en el templo, versículo 8, antes de que lo presentaran en el templo, el mismo capítulo 2, versículo 8. En la región había pastores que vivían en el campo. El versículo 8 del capítulo 2. Entonces el 7. El 17. Entonces contaron lo que a los ángeles les habían dicho de ese niño, y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. ¿Ese es el capítulo 2? Versículo 8. En la región había pastores. Ese es el capítulo 2, versículo 8. De Lucas. Ajá, entonces vamos a ver. 2.5, ¿qué dice? A ver. ¿A? 1.
¿El versículo 21? Ah, gracias, ya tenemos al secretario. Entonces, en el versículo 21. Al octavo día, Ah, el versículo 21, gracias. Ah, otra vez, repito al padre. al octavo día circuncidaron al niño según la ley. Según la ley, había que circuncidar. Y después que lo circuncida, sigue. Y le pusieron, al octavo día circuncidaron al niño en la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. Siga. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación de la madre y llevaron al niño a Jerusalén y ahí lo consagraron al Señor. Observen, si la Biblia dice en el 21 que según la ley lo circuncidaron y en el 22 dice que según la ley lo presentaron, lo consagraron en el templo, ¿por qué los protestantes cumplen solamente la segunda parte? Van y lo presentan. ¿Por qué no cumplen la primera parte de la ley? Deben circuncidarlo. Porque ellos no lo hacen sino para taparle la conciencia a la mamá y al papá que le dice, ya se lo consagramos a Jesús en el templo, como hizo Jesús, se lo presentamos al niño en el templo. Los protestantes tienen la presentación del niño en el templo. Pero la Biblia dice que la ley no solo mandaba la presentación, mandaba la circuncisión. El católico sabe que en el Nuevo Testamento eso ya no es válido para nosotros. Que para nosotros la manera de consagrar al niño a Dios está el santo bautismo. Y hay de aquel papá, aquella mamá, que están acostumbrados también en la Iglesia Católica con la doctrina protestante de traer al niño a presentarlo en el templo mientras lo bautiza. ¿Y cuándo lo va a bautizar? Cuando venga el padrino que vive en Guatemala o en Guatepeor. ¿Y cuándo viene? Por ahí entre 20 años. ¿Entre 20 años? ¿Y por qué no lo bautiza antes? Ya lo presenté. Usted es un protestante dentro de la Iglesia Católica. Usted es un protestante. Dentro de la Iglesia Católica se entrega al niño, se consagra al niño a Jesús con el bautismo. Ahora, si usted está haciendo la diligencia para bautizarlo y usted lo quiere traer al templo y le dice, padre, aquí traigo el templo, yo quiero que haga una oración por mi niño y presente al Señor, está bien, pero no va a sustituir el bautismo. No es porque usted va a bautizar al niño entre 20 años. No, señor. Es que usted ya está para bautizar al niño, está recién nacido y está haciendo los papeles para bautizarlo, lo que sea. Bueno, maravilloso. Pero si no, no. Porque esto no sustituye el bautismo. Y esto lo hacen los protestantes para sustituir el bautismo. Y entonces ya no bautizan a los niños. Pero eso no es correcto. Bueno, esa era la pregunta de la hermana. Aquí está el otro hermano, entonces, que viene a preguntar. Dentro de la cultura mexicana existe la presentación, que técnicamente, según todos los libros, es solamente niñas y cuando cumplen 3 años. Pero aquí en Estados Unidos, tantas personas quieren presentar el niño o niña cuando son bien chiquitos. Y yo creo que la mayor parte de los sacerdotes como yo lo hago, aunque normalmente digo lo que usted dice, que esto no es bautizo. Pero usted cree que eso entonces viene de querer presentar a niños chiquitos, que ese viene de una influencia protestante y que no lo debíamos de hacer. Padre, eso es influencia protestante. Y sí se puede hacer cuando la persona no tiene intenciones de dejar el niño para bautizar para lejos. Si llega una persona y dice que yo vengo a presentar al niño porque lo quiero bautizar cuando venga el padrino entre 5 años. No. Usted se está engañando. La entrega del niño a Jesús es a través del bautismo. Ahora dice, no, pues yo ya lo bauticé, se lo quiero ofrecer al Señor. O antes de bautizarlo, yo se lo quiero ofrecer al Señor, pero lo voy a bautizar lo más antes posible, no hay ningún problema, porque es como un agregado, más no es sustituir la verdadera consagración. Como una bendición. Exactamente, como una bendición. No hay ningún problema. Es como decirle, vamos a poner el mejor ejemplo. Yo quiero que mi hijo, Señor, sea un santo. Yo quiero que mi hijo sea si va a ser casado, un buen esposo. Si no, si lo quiere llamar para la vida sacerdotal, se lo consagro. Yo quiero que sea mi hijo. Entonces, como una plegaria, una oración, que la madre viene y le dice, Padre, yo quiero que haga esto. Entonces el sacerdote lo hace. Eso no es malo, eso puede hacer. Lo malo es la doctrina protestante, sustituir el bautismo por la presentación. No es que no pueda presentar al niño, es que no debe sustituir el bautismo. Y debe estar claro que la entrega del niño a Jesús es por medio del bautismo. Nos incorporamos. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. San Pablo lo dice, claro. Con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Indiferentemente que sea grande, que sea pequeño, no importa, escúchelo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchas partes, y todas las partes del cuerpo, aun siendo muchas, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un único cuerpo. Los niños también son bautizados para formar parte de ese único cuerpo. No importa quién sea,
no importa quién sea, pero todos al bautizarnos nos unimos. Las partes del cuerpo son muchas, hombres, mujeres, feo, bonito, rico, pobre, jóvenes, niños, adultos, son muchas, pero al bautizarnos formamos un solo cuerpo. Y esto es lo que los protestantes no quieren que se haga. Y por eso vienen a reemplazar todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, el bautismo lo reemplazan con la presentación. La Eucaristía la reemplazan con galleta con Coca-Cola. La confesión, me confieso en la pata de un palo o directamente con Dios. O sea, ellos van buscando, la iglesia que Cristo fundó la reemplazan por una secta. Todo lo van reemplazando. El matrimonio que Cristo dejó con su ministro. Cualquiera puede ir a casar allá, nombrarse pastor y ya, listo, con eso puede casar y no hay ningún problema. Vienen reemplazando. Es como aquellos que venden fantasía haciéndola pasar por oro. Van robando a la gente. Mire, le vendo esta cadena, puro oro. Y usted que no sabe nada, ve que brilla un poquito y dice puro oro. Y la compra. Y cuando llega allá, dice, a ver, esto es puro oro. Alguien que sabe de oro dice que cuento, esto es fantasía. Así hacen los protestantes. Los protestantes le están metiendo fantasía, que es simulación, engaño, que eso es oro. En todo le están metiendo fantasía. Buenas tardes, padre. Mi pregunta, y me la han hecho a mí muchas veces y me quedo sin palabras, es en la creación, cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, que Caín mató a su hermano, pero no hablas si tuvieron más hijos, y porque me han preguntado desde dónde sale toda la generación humana. Si de ellos, entonces, ¿por qué habla que Caín se casó con alguien más y tuvieron más? O sea, se hizo la descendencia. Pero ¿de dónde salió esa esposa de Caín? Por eso es que el Adán, le decía hace rato, puede tomarse de dos maneras. En singular, el hombre pecador, el hombre viejo, que viene a ser reemplazado por el nuevo Adán, el hombre nuevo, Cristo, o puede reemplazarse, o puede también, como lo es, en forma plural, los primeros hombres que Dios creó, y Eva, las primeras mujeres que Dios creó. Pero la enseñanza es que todo fue creado por Dios. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, que viene a simbolizar que de la misma familia un hijo agarró el mal camino y otro hijo agarró el mal camino. ¿Cómo se explica si tuvieran los mismos padres, la misma educación, la misma enseñanza? ¿Cómo se explica? Entonces la misma Biblia viene a expresar que de una familia unos agarran un mal camino, otros agarran un buen camino. Y precisamente cuando usted dice, Caín se fue y se casó en otra ciudad, entonces aquí está mostrando la Biblia que no es realmente histórico el Adán y Eva, como algunos quieren decir, es que tiene que ser histórico como usted y yo somos históricos. Es una manera de mostrar al Adán y Eva la Biblia como aquellos que no podemos sacarlo de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra doctrina. Adán y Eva son reales en la fe, en la doctrina. Sigamos viendo el video, pero no sin antes recordarle que ustedes pueden comentar y exponer también su conocimiento y así aportar también a las enseñanzas del sacerdote Luis Toro. Pueden aportar lo que piensan, qué saben o qué opinan respecto de la enseñanza. Sigamos viendo el video. En la teología, en la enseñanza, no lo podemos quitar, no lo podemos negar, pero como historia, ahí sí ya no podemos decirlo, le explicaba hace rato, porque fueron miles de años, muchas civilizaciones, antes de que apareciera el pueblo de Israel. Y cuando aparece el pueblo de Israel, ya comienza a escribir, es inspiración divina. Entonces, que Caín se fue a casar en otra ciudad, significa que precisamente Dios es creador del mundo entero, de todo el género humano, y que Adán y Eva no se limita solamente en el aspecto singular, sino también en el aspecto plural. Otra pregunta también, ¿es correcto comulgar en la mano cuando uno recibe el cuerpo de Cristo? Si la iglesia lo permite, es correcto. Pero si usted me pide a mí un consejo, yo le diría que no lo haga. Por varios motivos. El primer motivo es que usted no va a tener el detalle de limpiarse las manos antes de ir a la misa. El segundo motivo es que si le quedan partículas, usted no va a tener el detalle de creemos que en cada partícula está Cristo. Usted no va a tener la delicadeza de mirar que las partículas no las boten, no las pisotee, Y en tercer lugar, porque estamos en un mundo que quiere profanar lo sagrado. Y al dar la comunión en la mano, se está haciendo profanaciones, muchas profanaciones. Usted no. Pero si usted la recibe en la mano, el brujo que viene atrás tiene permiso de hacerlo también en la mano, porque lo ve usted recibir en la mano. Y él la agarra en la mano y amaga que la recibió, se la comió y no se la va a comer, se la lleva para profanarla. Si usted la agarrara en la boca, el brujo que viene atrás quedaría al descubierto, porque todo el mundo la está recibiendo en la boca. Cuando este la reciba en la mano, la gente va a decir, ¿y este qué? Y va a ver cuando se la lleva, la gente lo va a fichar. Mientras que si todo el mundo lo agarra en la mano, ya es costumbre, y usted le recibe en la mano, aquel también, nadie se va a dar cuenta cuando un brujo o cuando alguien, incluso dentro de la iglesia, lo agarra y se lo lleva. Ahorita estaba en una misa aquí en Estados Unidos y vino un muchacho, exactamente, agarró la hostia, hizo el amague de comérsela, y no se la comió, se la llevó. Varios hermanos que estaban allí quedaron confundidos. No sabía si se la comió o no se la comió, no sabían. Y se va. Yo lo sigo con la mirada. Porque es costumbre que todo el mundo lo agarre en la mano. Al final uno de ellos se levantó y se fue detrás del muchacho. Pero allá en la puerta, el muchacho llega a la puerta, hay una señora, ahí me quedo perdido, no sé qué pasó.
La señora le quita la hostia al muchacho. A él le entregan la hostia. La señora le dice algo. La señora agarra la hostia. No sé qué hizo con la hostia. El otro hermano, cuando vio que llegó la señora ya, pues se regresó y no hizo más nada. A lo mejor la señora, quise yo pensar, me imaginé que a lo mejor la agarró y se la comió ella. Pero si no, ¿para dónde la llevaron? ¿Qué hicieron? Ese es un gran problema que tenemos. Es un gran problema que tenemos. El Papa me ha nombrado a mí misionero de la misericordia junto con 1000 sacerdotes más. Y uno de los pecados reservados a la Santa Sede es el pecado, la profanación de la Eucaristía. Esas personas que se llevan la hostia, se la roban para hacer cosas malas con ella y la profanan, ningún sacerdote tiene permiso de darle la absolución, ningún obispo tiene permiso para darle la absolución. Tiene que ser directamente con el Papa. Y el Papa dio la orden a los misioneros de la misericordia que pudiésemos hacerlo. En este caso, a mí he tenido que atender muchos casos. Y en esos casos que he tenido que atender, han sido la mayoría de recibir la hostia en la mano cuando van a comulgar. Y dice, como todo el mundo la recibe en la mano, yo la recibí en la mano y me la llevé y nadie se dio cuenta. Se está profanando grandemente la Eucaristía. Y como sacerdote misionero de la misericordia que tengo que atender esos casos, le digo que me ha tocado atender precisamente esos casos porque no se tiene el cuidado. Y vuelvo, le digo, confunde. Porque todos quedamos confundidos porque amagan bien y se la pueden llevar. Me pide un consejo, yo le doy un consejo. Hágalo usted por convicción, recíbelo en la boca. Si doña Petra lo recibe en la mano, ¿y sabe por qué la mayoría de gente lo recibe en la mano? Le voy a decir claro y raspado aquí, que me escuchen. Y si es mentira, me podrán decir que es mentira. No el 100% lo hará así, pero, a ver, ¿cuánto le pongo? El 99.9% de lo que reciben la hostia en la mano. ¿Sabe por qué la reciben en la mano? Para darse un caché, un lujo. Yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Yo sí soy digno de agarrarlo en la mano. Yo no soy como doña Pánfila, una pecadora que no lo puede agarrar en la mano. Yo sí lo agarro en la mano. Es la soberbia, es el orgullo de decir yo sí puedo. Lo repito, usted puede decir yo no lo hago así. Bueno, usted es la excepción. Pero la mayoría de personas lo hacen es para eso. O si no, que me diga cuál es la intención de recibir en la mano. Que me lo diga. Que me lo diga. Hay libertad. La iglesia deja en libertad, pero la iglesia dice, donde no estén acostumbrados a recibir en la mano, no le hagan la costumbre, y donde ya estén acostumbrados, vamos a ver cómo hacer para quitarle la costumbre, por lo que se está haciendo, por la profanación. No es el hecho de que se reciba en la mano no se pueda, sino es las consecuencias que trae por aquellas personas que están como al acecho para ver cómo profanar. Y ahí es donde Jesucristo dice, ¿se acuerdan? No le echen lo sagrado a los perros, porque se vendrían en contra de ustedes. O sea que hay que cuidar lo sagrado para no dárselo a los perros, aquellos que vienen a profanar lo sagrado. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no echarle la comida sagrada a los perros. Otra pregunta, padre. Pues la mayoría de los hispanos tenemos acostumbrados a estar a veces rato tiempo arrodillados ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y es correcto o nomás es correcto hacer una reverencia? Usted puede estar arrodillado con la cabeza para abajo y los pies para arriba, o acostado como usted quiera. Eso no hay ningún problema, siempre y cuando usted aquí y aquí, convencido, sepa que esa no es Dios, que esa es la Madre de Dios, que esa es una imagen que usted le brinde reverencia y respeto, pero que usted no cree que es Dios. Mientras que usted no crea que es Dios, no hay ningún problema, usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Dónde comienza el pecado? Y es un pecado mortal, cuando usted crea que esa imagen es Dios. Ese es un problema. O que usted crea que la Virgen es Dios. Ese es un problema. ¿Sí? Ahí sí hay un pecado grave, mortal. Pero mientras que usted no crea que es Dios, usted puede mostrar el amor, el respeto y la veneración de la manera que usted quiera. Y eso no es pecado. Muchas gracias, padre. Buenas tardes, padre. Varias preguntas. ¿Ha tenido oportunidad de dialogar con algún apologista de la asociación La Luz del Mundo? Déjeme, se parece, ya termina. Okay. Si es el caso, entre las posturas despistadas de ellos, aparte del rechazo del dogma de la Santísima Trinidad, ¿cuáles otras muy locas ha oído de ellos? Y otra pregunta, me retiro después. ¿Tiene algo que ver el padre Flaviano Amatuli en su vocación o en el carisma de su ministerio? La primera sí he podido hablar con varios de la Luz del Mundo, en diversos lugares, esos que se llaman pastores y algunos que se llaman ovejas también. He tenido la oportunidad de hablar. Y bueno, ¿qué posturas de ellos? Resumen también la misma de la mayoría de los protestantes. Atacan lo mismo. Ciertamente, bueno, lo de la Trinidad, pero la demás igualito. El Papa, la Bestia, la Iglesia, la Gran Prostituta, el mismo disco rayado. Porque es que el que le inspira a la Luz del Mundo, inspira a los testigos, inspira a los pentecostales, inspira a los mormones, es el mismo que le inspira. Por eso todos repiten el mismo disco rayado. A uno por ahí le da una cosita más, pero todos tienen el mismo disco rayado porque es la misma inspiración. Mientras que el católico, todos porque tienen la misma inspiración.
Y cuando un católico no se deja inspirar por el Espíritu Santo, comienza a tener otras inspiraciones. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es la misma inspiración. Igualmente, las sectas tienen la misma inspiración. ¿Quién les inspira? Aquel que tiene odio contra Cristo y contra su iglesia, que es su cuerpo. Y por eso todos van coincidiendo en lo mismo. Ningún protestante va a atacar a otra iglesia o una secta, no. Va a atacar directamente a la iglesia católica. Y el odio hacia la Virgen María no se lo pueden sacar porque está escrito en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. ¿Por qué tanto odio el diablo contra la Virgen María? Porque ella es la culpable, ella es culpable, ella es, ¿cómo se llama? Cómplice para que Jesús se hiciera hombre, para que viniera el Emmanuel, Dios con nosotros. Ella es cómplice, ella permitió que eso sucediera, que la luz llegara al mundo, que la salvación llegara al mundo, que la palabra de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. María es culpable, ella es cómplice y Satanás la odia por eso. Ahora, en cuanto al padre Fabiano Matuli, que paz descanse, el padre Fabiano Matuli me hizo creer a mí con este libro. Este fue el libro que me hizo a mí convencer. Él me hizo creer a mí que un católico podía leer la Biblia, que podía grabarse algunas citas y que un católico podía enfrentar a un protestante y decirle la verdad. Él me hizo creer a mí con este libro. Y este libro creo que lo están vendiendo por allá afuera, los apóstoles de la palabra. Sí, muy bueno, se lo recomiendo. Yo cuando me lo leí por primera vez, no dormí esa noche y al otro día me lo volví a leer. Y me volví loco por este libro. Y todavía ando loco. Este pedacito lo van a agarrar los protestantes. Y me van a hacer propaganda de que estoy loco. Sí, estoy loco por Cristo y por el Evangelio. Claro que sí. Entonces, el padre Fabiano Matuli lo único que me hizo, me cambió la forma de pensar. A mí en el seminario me habían enseñado que no se podía debatir con un protestante. A mí me habían enseñado que un protestante sabía muchísimo. A mí me enseñaron que la Biblia, los protestantes sabían la Biblia al derecho y al revés, que no había forma de cómo. Y yo pensaba eso. Cuando el padre Fabiano Matuli fue y dio una enseñanza, una sola, de la Virgen María, más nada, yo quedé extasiado, quedé emocionado. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Y le pregunté al padre, ¿cómo hago para yo aprender? Me dijo, aquí tiene el diálogo con los protestantes. Me vendió el libro, lo compré, me lo comí. Quedé tan emocionado, pero tan emocionado. Me faltaba como un año o medio año por ordenarme. Y yo dije, no me puedo ordenar así. Yo tengo que ser sacerdote y tener respuesta cuando el pueblo me pregunte por qué nos confesamos, por qué la Virgen María, por qué la Virgen María. Yo tengo que responder y todavía no la sé responder. Yo me salgo del seminario. Y tomé la decisión de salirme un año del seminario. Fui y hablé con el rector y le dije, padre, mire, yo quiero salirme un año para estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia. Y bueno, ¿qué está haciendo en el seminario? Pues estudiando la Biblia. Le dije, no, yo quiero estudiarla, cómo defender mi fe. Me dijo, no, usted lo que está es enamorado. Usted no vuelve. Yo le dije, no, deme un año, yo un año me conformo. Entonces me dijo, haga un plan durante todo el año, ¿qué va a hacer? Y hice el plan, se lo presenté. Me dijo, muy bonito, pero no tiene permiso. Y entonces, cuando me dijo no tiene permiso, yo le dije, pues ahora no le pido permiso, ahora le informo que me voy. Y él me dijo, voy a hacerle un informe para que en ninguna parte del mundo te reciban. Y yo, en mi mente, ahí sí no lo dije por respeto, pero en mi mente dije, si fuera Dios le creería, pero como no es Dios, no le creo. Agarré la maleta y me fui. Ese mismo día agarré la maleta y me fui. Y cuando llegué a la casa yo pensando, ¿qué le voy a decir a mi familia? Usted sabe lo que uno piensa que la familia. Papá cuando me vio, saludos a mi viejo, me está oyendo. Mi viejo es un sabio, un hombre muy inteligente, muy sabio, muy sabio. Y Dios le dio esa sabiduría por leer la Sagrada Escritura. Y recuerdo que cuando mi viejo me vio, se quedó sorprendido, no era hora de yo llegar. Y se acercó y me dijo, ¿y qué le pasó, hijo? Le dije, me vine del seminario. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Yo necesitaba un obrerito para trabajar. Y yo le dije, no, yo no vengo a trabajar, yo vengo a estudiar. Dijo, sí, pero tiene que trabajar y estudiar. O trabaja a mediodía y estudia a mediodía, o estudia a mediodía y trabaja a mediodía. Usted no viene a perder tiempo. Y le dije, bueno, está bien. Y sí, hicimos el trato, trabajaba a mediodía y me iba a estudiar a mediodía. Y yo dije, con mis hermanos voy a estudiar. Entonces, fácil, para ahorrar más tiempo, nos íbamos a estudiar y aprendí por el libro una cita diaria, tenía que estudiar. Escoja un tema. Y yo dije, el tema que quiero escoger es el de la Virgen María, el primero. Y agarré una cita diaria, una sola. Una sola. Y yo dije, voy a estudiar. El primer día papá nos mandó a trabajar. Nosotros trabajábamos en el campo, cortando pasto, monte, tirando charapo, yo no sé cómo dicen ustedes, limpiando plantas. Y le dije a mis hermanos, estoy emocionado, me vine porque quiero estudiar la Biblia, yo quiero aprender, quiero defenderme, aprendí cómo defenderme de los protestantes. ¿Quieren estudiar conmigo? Sí, vámonos. Y nos íbamos a estudiar, hoy nos vamos a aprender tal cita. Estamos trabajando. ¿Cuál cita nos estamos aprendiendo? Tal, ¿qué dice? Esto. Eso era emocionante. El trabajo cambió, era un trabajo emocionante. Estudiando, trabajábamos y cada rato nos preguntábamos, ¿qué cita? O ellos me preguntaban a mí o yo les preguntaba. El primer día fue fantástico. El segundo día igualito. Pero cuando fuimos a recordar el de ayer ya se nos estaba olvidando. El tercer día teníamos que recordar las 3 citas anteriores, las 2 anteriores y la de hoy. Y nos costaba ya, pero seguimos. Cuando llegamos a la semana, fuimos a recordar todas las citas y no sabíamos ni una. Y ahí mis hermanos se desinflaron. Y dijeron, no, esto es muy imposible, esto es imposible, esto no se puede.
Eso lo hacen los evangélicos, yo no sé cómo, pero nosotros no podemos. Yo dije, yo sí puedo. No, no quisieron. Entonces me fui al otro lado del río, había una finca que tenían vacas, y eran vacas de ordeño, donde le daban melaza, le daban sal, y las vacas venían, cuando miraban al dueño. Y las vacas pensaban que yo era el dueño, y las vacas venían en fila. Yo decía, la que viene adelante es evangélica, y me ataca por aquí, tome esta cita. Aquella me tome esta cita, y a cada vaca le iba dando una cita. Entonces al otro día, cuando venía, depende de la que viniera, tenía que hacer ejercicio. ¿Cuál era la cita de aquella? Ahí viene tal cita, allá viene tal cita. Y así la iba estudiando 6 meses, se fue. Sí. Sí. Ajá. Sí, tampoco. Sí. Sí, no. Sí. Probando. Pedro, ponga la cámara a la gente. Mientras tanto, levántelo ahí. Lo van a filmar para que salgan en el mundo entero ustedes ahí, despacito para que lo vea la gente ahí, para que su familia lo vea. Ustedes no andaban de parranda, estaban aquí en la iglesia. Ajá. Sí, en el mundo entero pues los están viendo ustedes hoy compartiendo esta enseñanza aquí. Y usted puede llegar a su casa y se lo muestra a los familiares. Le dice, mire, yo estaba aquí, pero suscríbese, dale me gusta y compártalo con los demás. No puede haber un católico que le guste esta enseñanza y que no la comparta con los demás, que no se suscriba. Así están apoyando a la obra que estamos realizando. Y aquí hay de todos, varios lugares, de diversos lugares. Yo quiero agradecerles y felicitarles, porque a pesar de que no hubo tiempo para avisarles a ustedes que había esta reunión, esta enseñanza, ustedes estuvieron muy atentos y disponibles para dejar todas las cosas en un día. Algunos me decían que anoche, a las 9 de la noche, vieron la noticia que yo iba a venir y se vinieron. Magnífico, les felicito. No fue culpa mía, es que no teníamos planes de venir para acá y Dios quiso que viniera para acá. Pues bueno, y ustedes atendieron el llamado. Bendito sea el Señor, y eso me alegra, y Dios les ha de recompensar ese esfuerzo que están haciendo por venir. Y algunos vienen de muy lejos, pues yo también vengo de lejos, así que estamos todos en la misma sintonía. Y vamos a cambiarle las baterías al micrófono para seguir con la enseñanza. Pero me alegra mucho, hermanos, que ustedes estén escuchando la palabra de Dios, que les hagan hacer estas enseñanzas para su espíritu espiritual. A mí me fascina cuando veo que ustedes están dispuestos, ansiosos de gustar y saborear la palabra de Dios. Se hace necesario. Jesucristo vive de esta manera. El cristiano no solo vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos católicos están viviendo de puro pan, alimentando su cuerpo, dejándolo gordito para que nos mueran porque estamos en un buen banquete. Pero no están alimentando el espíritu. Y que ustedes quieran alimentar el espíritu me parece excelente. Entonces termino. Cuando ya comencé, 6 meses estudié, a los 6 meses me fui a tantearme con un evangélico y a ver, que se me aparezca algún evangélico hablando con la Biblia de ellos. Y ahí fue cuando yo dije, gracias Señor, porque ya no es con las vacas, ahora es con el evangélico. Y comencé a debatir con ellos 4 horas y quedaron convencidos. Me invitaron a que fuera a un debate con 10 pastores que habían llegado, que tenían una campaña y estaban terminando la campaña, iba mucha gente. Y por culpa de papá de Benjamín y del padre Marco, que me obligó a ir, y fui. Y yo rogándole a Dios que no me pasaran al frente. Cuando prendieron el sonido, el hombre que estaba hablando dijo, bueno, démosle la bienvenida a los pastores. Dio la bienvenida. Le pido perdón a los pastores porque ahora el Señor nos ha mandado un profeta que nos va a predicar esta noche. Adelante, profeta. Usted, profeta, venga. Y mi cuñado me empujaba, es con usted. No, conmigo no es. Sí, es con usted. Y me empujaba. Y entonces ahí pasé, sentía que se me reventaba el corazón, se me explotaba el corazón. Pero fui. Y cuando pasé, hermanos, el cuerpo me hacía así. Tenía mucho miedo. Era la primera vez. A mí me habían enseñado que los protestantes sabían muchísimo. Ahora, ¿qué tal los pastores? Pero como ya estaba obligado, mi padre me enseñó a confiar en el Espíritu Santo, a confiar en Dios. Y yo dije, aquí apelo a lo que mi padre me enseñó. Y agarré y me puse, le dije, vamos a orar, pero cierren los ojos porque no se puede orar con los ojos abiertos. Era para que no me vieran temblar. Yo comencé a orar. Y llegó un momento en que ya me pasó todo susto, todo me pasó y quedé serenito. Cuando yo sentí esa serenidad, le dije, ahora sí, terminé la oración y ahora sí vamos a hablar sobre María. Y comencé a hablar sobre María. Los pastores, ahí fue cuando por primera vez en mi vida me mentaron la madre de frente. Pasó el pastor que pasó y dijo, María es una gran prostituta. Ella tuvo hijos de soldado romano, de Alfeo, de Zebedeo y de José. Uy, a mí me dieron, pero... Y le dije, bueno, pastor, eso me lo tiene que comprobar con la Biblia. Y si no, usted está insultando a la madre del Señor. Y a ver, ustedes... Yo quiero hacerle una propuesta. Yo soy católico, pero hoy estoy dispuesto a meterme a evangélico. Pero que el pastor me muestre que María es una prostituta, que es madre, tuvo hijos de esto, con la Biblia. Claro que sí, la Biblia lo dice. Usted sabe que ellos saben mucho de Biblia. Y yo le dije, pues hoy lo van a demostrar. Pero si no lo demuestra, yo le voy a demostrar que María no tuvo más hijos. Y la gente decía, pero con la Biblia. ¿Ustedes volverían a la iglesia católica?
Sí. Ah, bueno, ahora sí, pastores, vamos a hablar. Y comenzamos a debatir. Cuando yo le demostré que María no tuvo hijos, solo que Jesús, la misma gente se encargó, los hombres se pusieron de pie y dijeron, los pastores se largan de aquí sin vergüenza. No los queremos ver. Los sacaron corriendo por el monte. Los siguieron como un perro cuando encuentran una cacería. Y ellos corrían adelante y los otros detrás. Regresaron y me dijeron, usted no se va de aquí hasta que no nos explique todo lo que nosotros tenemos, las dudas que tenemos. Ese día yo dirigí el culto desde las 7 de la noche hasta las 1 de la mañana. Y de ahí nos quedamos otro día más para explicarles las dudas que tenían. Pero ese día todos los que estaban presentes volvieron a la iglesia católica. Todos. Y fue la primera vez que me tocó quedar la enseñanza. Y cuando yo vi eso, yo dije, el padre Flaviano Matuli tenía razón. Sí se puede. Sí es verdad. Y Dios sigue haciendo milagros. El Espíritu de Dios puede transformar la mente y el corazón en un abrir y cerrar de ojos para la muestra un botón. Y yo vi que Dios me gritó. ¿Sabe qué escuché yo gritar? No como escucho a los protestantes que me no. Sino con la lección que me dio. En la lección yo pude escuchar la voz de Dios en la lección que me decía, sí se puede. Y para esto te he elegido sacerdote para que traiga las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Aquellos que se han salido, usted debe traerlo. Desde ahí en adelante no he dejado un día de trabajar para rescatar las ovejas descarriadas. No he dejado de trabajar con las manos separadas y no dejaré. Y ustedes verán que hasta que Dios me lo permita y hasta que mis superiores me lo permitan, estaré trabajando en esto. Y si mis superiores no me lo permiten, pues donde esté, trataré de hacerlo. Y si no, pues trataré de prepararme cada día más para cuando me den la oportunidad de nuevo, siga haciéndolo. Pero estoy convencido, y por eso les digo, que lo que el padre Flaviano Matuli decía es verdad. Yo le creí. Yo no sé si él lo hacía o no lo hacía, si él debatía con los protestantes o no, pero ahí dice que se podía, yo le creí lo que él dijo. Y comencé, y ahí en adelante me fui enfrentando, pero era bonito, porque como no me conocían, cuando yo llegaba a una comunidad que eran muy protestantes, la mayoría eran protestantes, se llegaba la noticia y el pastor venía a defender las ovejas. Y en público yo estaba hablando y llegaba el pastor, usted es un mentiroso, usted es un falso, pero no tenía cámaras en ese tiempo. Venezuela, usted sabe que es un país del tercer mundo. Y no tenía nada en la cámara, no teníamos cómo grabar. Si ahorita no teníamos ni siquiera electricidad. Bueno, entonces en aquel tiempo no teníamos cómo grabar. Pero llegaban con esa, y todo el mundo temblaba. Y como yo estaba aprendiendo también, yo también sentía así como miedo, pero yo confiaba en el Espíritu Santo. Y yo decía, pues ya que quiere, pues venga, pase para acá. Y agarrábamos. Y así aprendí yo. Yo no aprendí en la universidad. Yo aprendí en la universidad de la vida. Cada pastor que subía a la tarima a debatir conmigo, me dejaba una enseñanza. Me atacaba por un lado. Lo bueno era que el Espíritu Santo me iba iluminando las citas y las ideas. Y cada día que me atacaba venía otro, me atacaba por otro lado. Entonces aprendí a debatir con testigos de Jehová, con adventistas, con pentecostales, con mormones, con todo porque venían. Ellos se sentían emocionados porque ellos no sabían quién era yo. Y como ningún católico les había puesto en pare, pues llegaban en público. Y lo emocionante era que yo era muy duro, yo no tenía caridad con ellos. Ahorita tengo amor con ellos y los trato con cariño porque me di cuenta que tengo que tratarlos con amor porque son mis hermanos. Pero en ese tiempo era así duro. Y yo les decía, aquí tenemos un mentiroso, un falso profeta acá. O el mentiroso es él o el mentiroso yo. Y como eran católicos y protestantes, si él dice verdad, nos vamos con él. Y si él dice mentira, se vienen conmigo. Y si no, no debatimos. Y la gente decía sí. Pues debatíamos y como siempre quedaba él en ridículo, la gente lo sacaba corriendo y yo me traía a la gente. Hasta que se corrió la voz y ya en Venezuela no quisieron hablar conmigo los protestantes. Y ya cuando ya comencé en Estados Unidos y en otras partes, pero ahora ya no quieren hablar conmigo tampoco. Yo no sé por qué no vienen, yo no sé. Sí, ellos saben la Biblia, saben mucho. Pero este padre Flaviano Matuli sembró en mí esa semillita, ciertamente que sí. Y yo quería ir a estudiar con los apóstoles de la palabra, pero no sabía dónde vivían, no sabía cómo conectarme con ellos. Siempre lo deseé, pero el Señor no quiso que fuera con ellos. Quería que estudiara desde otro punto de vista y Él me fue guiando a través de las experiencias vividas. Ya no a través de los libros, sino las experiencias vividas, los ataques que me hacían y cómo defenderme, pues yo tenía que ir a la Biblia para ver cómo defenderme. La que más me costó porque nunca había enfrentado evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, de todo, pero no me había enfrentado con un adventista. Y ese fue el que más me costó porque nunca me había enfrentado con ellos, ni tampoco había nada. Y un día yo daba escuela de Biblia todos los viernes y llegó un pastor, pero él no dijo que era pastor. Y él se metía a las enseñanzas todos los viernes. Sí mirábamos que el hombre callaba y se iba. No decía nada. Yo todavía no tenía mayor experiencia. Y un día hablé del domingo y cuando me fui, el hombre reventó después que yo me fui. Y le dijo a la gente, el cura les mintió. Y era el formador de los pastores del estado Táchira, donde yo vivía. Y yo no sabía, el formador de los adventistas. Una muchacha fue y me dijo, mire padre, lo que pasa es que este es un pastor, el señor ese, y está diciendo a la gente que usted es mentiroso. Y le dije, bueno, está bien, me le acerqué. Me dijo, usted es un mentiroso, usted está enseñando a la gente mal. Dios no dejó el domingo, dejó el sábado. Y yo nunca había estudiado ese tema todavía. No me había encontrado con un adventista todavía. Y entonces hice un acto de fe y le dije, bueno, ¿y usted qué quiere hacer conmigo? Pues, ¿qué quiere? Dijo, yo quiero mostrarle a la gente que usted es un mentiroso. Le dije, ¿la próxima clase lo da? El viernes que viene usted da la clase. Dijo, ¿me deja dar la clase? Le dije, claro, venga y diga lo que es el sábado. Y yo no había estudiado todavía nada. Pero yo dije, ¿aquel viernes? Y me agarré, papadito, a leerme la Biblia. Me fui a leerme toda la Biblia, yo quería estudiarme solo el sábado.
El viernes el hombre dio una clase magistral. Si a lo mejor me está viendo Adrúbal, mis respetos. Ha sido el fulano pastor que más ha conocido de la Biblia de lo que he debatido con él. Lo admiro. Conocía de Biblia. El hombre lo hizo muy bien. Dio una clase tan magistral que la renovación carismática fue y le dijo al párroco, yo era vicario, padre, prohíbele al padrecito ese seguir dando la enseñanza y que vaya al pastor, porque el pastor se va a llevar a toda la gente, se le va a llevar al dentista. Y el padre me llamó y me dijo, la renovación carismática prohibió a todo el mundo ir a la enseñanza suya. Y me dijeron esto, padre, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Mire que el pastor sabe mucho. Le dije, si no estuviera seguro, no fuera cura. Digo, entonces siga adelante. El hombre puso eso tan bonito y me dijo, me quedó material para el próximo viernes. Le dije, el próximo viernes da usted la enseñanza. Y el próximo viernes la dio. Y dijo, me quedó material para el próximo viernes. Le dije, el próximo viernes la da usted. Y con eso yo tenía tiempo para leer la Biblia. Y eran cosas de Dios. Porque en 3 semanas yo me leí la Biblia de Génesis y Apocalipsis para poder mirar lo del sábado. Pero no solamente me la miré, Claro, me dio 3 semanas. Si yo estoy acostumbrado a que de una vez así, y este loco me dio 3 semanas. Pues en 3 semanas, y cuando comencé, ya terminé. Le dije, ahora vamos a un debate. Usted y yo, vamos. El hombre me dijo, solamente quiero hablar 10 puntos. Los puse en un pizarrón. Si usted me los tumba, no tengo nada que hablar. Le dije, pues se lo voy a tumbar uno por uno. Primero, segundo, tercero. Le tumbé los 10. El hombre era inteligente, el hombre no era un terco, era un hombre inteligente. Y dijo, ¿me permite público? Era un público así, más o menos como aquí. ¿Me permite público presente? No tengo respuesta, pero tengo mis maestros a quien puedo preguntar. ¿Me permiten hacer una llamada? Sí. Aló, mire, estoy hablando con un cura y me atacó, mire, y necesito una cita donde Dios nos mande a guardar el sábado. Ya se la di, me la tumbó. Esa también se la di, me la tumbó. Oh, gracias. Otra llamadita. Hizo 5 llamadas, 5 maestros distintos de él. Cuando ya a todos le digo lo mismo. Al final dijo, público presente, debo reconocer que no tengo respuesta para darle a este cura. Lo que está en la Biblia yo no lo puedo refutar. A lo mejor no sé cómo entender lo que él me muestra, pero debo ser sincero. Es la palabra de Dios y yo la respeto. No tengo respuesta para este cura. Pero voy a hacer una cosa. Me voy a formar mejor y volveremos y nos encontraremos. Me voy a formar. Si no encuentro, yo le dije, vaya, en su formación solamente va a buscar una cita donde me diga en el Nuevo Testamento que para los cristianos es un mandato guardar el sábado. Ese día yo dejo de ser cura y me meto adventista. Una sola, donde Jesucristo mande a guardar el sábado, que tenemos que guardar el sábado los cristianos. Y yo le muestro donde dice que los cristianos guardaban el domingo. Y le mostré, digo, señor cura, si no encuentro esa cita yo me vuelvo a católico. Él se fue, de ahí se fue a estudiar, dijo, me voy a estudiar al Brasil. Se fue. Un año después, cuando ya me iban a cambiar, yo estaba en la misa de la despedida, cuando veo a Asdrúbal en la misa, y yo dije, ¿Asdrúbal? Y en La Paz, el hombre se me acerca y yo me quedo así mirando y me dice, sí soy yo. Vine porque supe que se iba y vine a decirle que todavía no he encontrado la cita. Pero que siguen mi palabra. Si no la encuentro yo, esté donde esté, yo me meto católico. Y sépalo que admiro cómo usted pone la Biblia. Y le dije, ¿qué tal por allá? Me dijo, en Brasil me va muy bien porque todavía no he encontrado un toro tan duro como usted que me ataque tan fuerte. Entonces, ¿qué hizo el padre Fabiano Matuli en mi vida? Me dijo que sí se podía. Y yo lo creí y por eso estoy aquí. Y yo le digo a ustedes que sí se puede. Y yo quisiera que al igual como yo hice, estudiar, yo no tenía material, ustedes tienen material, estudien ustedes por su cuenta. Agarren los materiales, los videos, estudien. En familia, predíquenle a la familia, predíquenle en su grupo de apostolado, en su parroquia, hablen con el párroco, vamos a formar esto. Nosotros podemos material, podemos poner un proyector, vamos a estudiar la Biblia. Cada uno a su manera, cada uno tiene su talento. Es que yo quiero ser como el Padre Toro. No. Eso no. Yo quiero dar a conocer mi fe. Yo quiero defender mi fe. Yo quiero estudiar la Biblia. Eso sí, porque la Biblia dice que todos tenemos talentos distintos. Unos 10, otros 5, otros 2. Cada uno ponía a trabajar sus talentos, a su manera. Y Dios le va ayudando. No, pero es que yo tengo que ser teólogo, filósofo. No. Dios, escuche, Dios a los que llama, Él les da las cualidades y les da la fuerza. Él prepara. Él los llama a los preparados. Él prepara a los que llama. Y si yo lo llamo a usted, va, comience. ¿Y sabe cómo se aprende? ¿Cómo es que uno va creciendo en la fe? Dándola, compartiéndola. Tenemos todas las herramientas. Yo no tenía herramientas. Pero cuando yo encontré una herramienta, esta, yo me la comí, me la devoré. Yo en el seminario, y aquí está el padre, en el seminario nosotros no nos dieron esa materia, no nos dieron esas instrucciones. Si yo hubiese encontrado eso, yo no estuviera aquí, estuviera en la luna. Pero ahora que ustedes lo tienen ya, no tienen que ir a la universidad llegó a la casa. Solamente que usted prenda el televisor o el celular y usted va escuchando y va estudiando, va preparándose. ¿Por qué no lo hace? Por pereza, ustedes lo tienen todo. Todo. Felicito a aquellos que lo están haciendo, porque ya hay muchos que están haciendo, están dando la enseñanza, están poniendo los proyectores y están ayudando a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer. No esperar que el Padre Toro lo haga todo. No, el Padre Toro simplemente les está dando a ustedes, como hizo el Padre Fabiano Matuli,
las instrucciones y decir que sí se puede y el ánimo. Y Dios es el que los va a ayudar porque el Espíritu Santo sigue obrando en medio de esa iglesia. Y ya muchos de ustedes son testigos que han logrado que algunos protestantes vuelvan a la iglesia. Ese es el trabajo que Dios nos ha mandado. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, incluyendo los protestantes. El que cree y se bautice se salvará y el que no será condenado. Otra preguntita. A ver si no me le salgo de tema, padre. Agarrando a Marcos 16, 15 en el envío, muchos hermanos me van a comprender lo que le voy a decir. Un padre en mi parroquia nos dio un tema de demonología y dijo que debe de ser la expulsión de demonios solamente un sacerdote exorcista. Y para serle sincero, en los grupos yo he visto grandes dones, grandes carismas, personas con fe que tienen, de que se demuestra el poder de Dios para expulsar demonios. Y dice la palabra de Dios que si uno cree, lo dice en San Marcos 16, y uno se bautiza, lo acompañarán esas señales, expulsar demonios. Ahora, yo quisiera que usted me explicara cuál es la razón, por qué se veta a un laico de un grupo apostólico de oración para hacer esos ritos o esos mini exorcismos o exorcismos. Y tengo otra pregunta también. La otra es, como dijo el hermano de la luz del mundo, que a mí me dice mucho, tengo muchos amigos protestantes, y uno me dijo que la alabanza no es correcta en el culto, solamente fuera del culto. Son las dos preguntas. Y otra tercera es preguntarle a usted personalmente cómo aguanta tanto de pie. ¿Cómo qué? ¿Cómo resiste tanto de pie? Eso también es una gracia de Dios, resistir de pie, porque ciertamente que es una de las cosas que más me cuesta estar de pie, pero bueno, lo hago simplemente porque no puedo hacerlo de otra manera. Y no puedo sentarme por un motivo, porque yo hablo con el cuerpo, yo hablo con los gestos. Y si me siento ya no hablo. Otras personas hablan de otra manera, pero yo hablo con el gesto. Yo sé que los protestantes se ponen bravos cuando yo hago así o cuando yo le hago así. Pues yo hablo con el cuerpo, yo hablo con el gesto. Y ellos no entienden eso. Ellos quisieran que yo me quedara así. Pero se les respeta. Pero San Marcos capítulo 16, versículo 16. San Marcos 16, 16 es muy claro. Claro que sí. El que crea y se bautice se salvará, y el que resista a creerse condenará. Y escuchen lo que viene, que es lo que él está planteando. Y estas señales acompañarán a los que crean. Repítalo, padre. Y estas señales acompañarán a los que crean. Aquí no dice solamente a la jerarquía. Aquí dice a los que crean. No solamente a los apóstoles. A los apóstoles, si ustedes ven el versículo 15, le dice a los apóstoles, a ellos sí le dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura que crea y se bautice, ¿verdad? Que no será condenado. Pero luego dice, y el que crea, estas señales le seguirán. ¿Cuáles? En mi nombre echarán los espíritus malos. Ahí está, que es la pregunta que él dice. En mi nombre expulsarán demonios. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica es muy celosa y no quiere que los laicos estén expulsando demonios? Y aquí la Biblia lo dice. ¿Quiere que se lo explique? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante lo dice San Pablo. San Pablo nos da el motivo por el cual la Iglesia Católica tiene mucho cuidado y no quiere permitir de que cualquiera ande expulsando demonios. Vamos a ver. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Primero, ármense, pónganse robusto con la energía y la fuerza del Señor. Dos cosas. Con la energía y la fuerza del Señor tenemos que armarnos. ¿Para qué? Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Jesucristo ciertamente mandó a expulsar los demonios, pero San Pablo dice, para eso yo tengo que llenarme de la energía y de la fuerza del Señor, con la armadura de Dios para poder vencer al demonio, al diablo. ¿Por qué la iglesia tiene cuidado y le dice a los laicos no hagan eso? Porque los laicos quieren expulsar demonios sin antes haberse llenado de esa energía, de esa fuerza de lo alto, sin antes utilizar las armas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted es papá y usted tiene un hijo que tiene 16 años y su hijo le gusta pelear. Pelearín. Incluso su hijo ha peleado en la calle y nadie le gana a su hijo. Su hijo es un pelearín de los mejores. Y su hijo tiene, no, vamos a ponerle que su hijo ya tiene, vamos a ponerle que su hijo ya tenga 25 años. Ya, y todos esos años ha peleado en la calle. Pelearín. Y le gusta pelear. Y resulta que llegamos a un lugar y hay un muchachito de 16 años, 15 años. Ahí que se ve todo enclenque. Y usted, papá, conoce al muchachito. Su hijo que tiene 25 años no lo conoce.
Entonces usted conoce al muchachito y sabe que el muchachito es cinta negra en karate. Y resulta que su hijo, que tiene 25 años, un bronco, que está acostumbrado a pelear en la calle, viene, insulta a ese y le dice, vamos a pelear por la novia, por si quiere. Usted sabe que aquel es cinta negra. Usted sabe que su hijo es pelearín de la calle. ¿Usted dejaría que su hijo se le enfrentara a la cinta negra? No. No, porque usted sabe que si no está preparado, ese cinta negra lo va a dejar golpeado, hasta lo va a matar, ¿sí o no? Sí. Eso lo sabe la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia sabe que el diablo es cinta negra. El diablo bravo para pelear. Y a lo mejor usted también, pero resulta que usted para enfrentársele a ese tiene que estar bien preparado. Ahora, si usted se preparó, si usted ya tiene experiencia, si usted tiene 25 años, pero también es cinta negra, o un poquito más de la experiencia, y este peladito, vamos a ver quién gana, vamos a darnos. Pero ¿cómo se le va a enfrentar al diablo? Y esta es la ignorancia del laico. El laico quiere enfrentársele a Satanás. ¡Sal de ahí, Satanás! Bueno, yo quisiera que todos los que están viendo el video dejaran su comentario, su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta enseñanza, de estas palabras que le dijo el sacerdote Luis Toro a esta mujer? ¿Le logró resolver sus dudas o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿La respuesta que dio el sacerdote estuvieron correctas o estuvieron mal? Dejen su comentario, díganme qué piensan de todo esto. Es una pelea. Siga. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Nos enfrentamos contra los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Esto no lo sabe el laico. El laico piensa que es un juego. Siga. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes, valiéndose de todas sus armas. ¿Valiéndose? Entonces voy a pelear con el diablo. Es karateca. Entonces voy a agarrar las armas. Yo no soy karateca, él sí es karateca. Voy a agarrarme una 9 milímetros o un fusil. ¿A pelear conmigo? No dejo que se me acerque mucho, de lejito lo quemo, porque si me acerca mucho me quema él a mí, me mata él a mí. El laico no sabe eso. El laico quiere enfrentársele al diablo, pero no tiene las armaduras. ¿Qué va a pasar si no tiene la armadura? Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante. ¿Qué va a pasar si no se ha preparado? Va a pelear contra el diablo y no tiene las armaduras de Dios. ¿Qué va a pasar? Hechos 19, 13 en adelante. Algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: te mando salir en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Los que decían esto eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quién son? Y escuche lo que viene. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a todos y los maltrató de manera que tuvieron que huir desnudos y heridos. Eso es lo que la iglesia no quiere, que los laicos se vayan desnudos y heridos. ¿Me captan la idea? Pero es que si un laico es un hombre o una mujer de oración, porque ahí están las armas, ¿se acuerdan? Ustedes ya saben las armas, ustedes pueden leer en la casa. Ármense de la verdad, ármense de la justicia, el celo por el evangelio, tomen la espada y el casco de la salvación, la espada de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Qué cuento? El laico no hace eso. Agárrense de la oración, el laico ora 5 minutos y ya quiere enfrentar al diablo. ¿Qué pasa? El diablo lo va a mandar desnudo y destruido. ¿La iglesia quiere eso? No. Entonces la iglesia le dice al laico: usted no va a jugar, no va a pelear contra un hombre. Si va a pelear contra un hombre, agarre una pistola y ¡pum! Pero usted va a pelear es contra espíritus. Y si usted no está preparado, puede ser que usted diga: yo voy a enfrentar al diablo. Pero el diablo le va a dar una zarandeada. Ahora, si usted es una persona de oración, de verdad, y usted mínimo 1 hora al día, usted haga oración, pero oración profunda, sin desconcentrarse, atento, a un encuentro personal con el Señor. Si usted es una persona que hace ayuno, ¿se acuerda que Jesús le dijo a los apóstoles: hay demonios que solamente son expulsados con ayuno y oración? Si usted es una persona así, y un día le tocó un caso de esos, usted podría hacerlo. Y Dios responde, y ustedes lo han visto, usted es testigo. Por ejemplo, en la renovación carismática, muchas personas, cuando tienen problemas, se lo traen a alguien de la renovación carismática que sea de oración, y el demonio se va, porque se va, aunque no sea cura. Y usted ha visto que lo llevan a un cura, y aunque le diga lo que le diga, el demonio no se va. ¿No han visto? Porque eso no depende que sea cura o no sea cura, depende el que crea, pero que tenga las armas de Dios con potencia, allá se tiene que ir el diablo. No importa que usted sea lo que sea. Entonces, la iglesia mira que la mentalidad protestante, ¿cuál es la mentalidad protestante? Que expulsan demonios en todas partes. ¿Usted no ve que los demonios expulsan demonios? ¿Los protestantes expulsan demonios en todas partes? Vaya a un culto protestante. No vaya. Escuchen usted la idea. Los protestantes siempre andan expulsando demonios. Fuera, Satanás. Usted tiene un demonio, todos tienen un demonio. Y yo tengo el príncipe de los demonios. Y andan expulsando demonios. Entonces, ellos tienen la mentalidad que todo es un demonio. Yo
quisiera ver a un evangélico enfrentarse con un demonio de verdad. Yo quisiera, porque los protestantes expulsan demonios en todas partes, menos donde hay. Ahí no son capaces de expulsar demonios. Pero yo sí quisiera. Un día había uno que quiso expulsar el demonio. Yo, ese sí, un pastor, una señora que estaba verdaderamente endemoniada. Y cuando se le acercó a querer invocar a Jesús para sacarlo corriendo, la señora le agarró, le destruyó la cara. De ahí la gente se lo quitó y lo llevaron para el hospital grave, casi se muere. Porque cuando es en serio, es en serio. Y no es que yo expulso demonios, no. Puede ser que haya personas que tengan problemas psicológicos y usted diga, no, eso tiene un demonio. Y entonces a lo mejor no pasa nada. Pero cuando es una persona que verdaderamente está atormentada por un espíritu, ahí no vale que sea cura o que no sea cura, que no. Ahí vale es que tenga oración, que tenga ojalá ayuno, que tenga la fuerza de Dios y que se enfrente y que sepa que se está enfrentando con el diablo. Ahí sí vale. Y entonces, aunque no sea cura, pero si tiene esa persona, esa amistad con Dios, puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que muchos, por ejemplo, de la renovación carismática que se animan, lo hacen con la mentalidad protestante, creyendo que solamente con decir Jesús, el diablo sale corriendo. No. Pero hay gente de la renovación carismática que son duros en la oración, que son gente de la palabra, que son gente de lectura de la Biblia, que son gente que practican la caridad, hacen obras de caridad, que son gente que practican la humildad, que practican las virtudes, que luchan contra el pecado. Esa gente, hay un problema y puede hacer oración y Dios los escucha. Lo que no es recomendable que le imponga las manos, pero mejor esa persona puede orar y ustedes son testigos. Y muchas veces en la renovación carismática Dios se ha manifestado, muchos se han sanado de enfermedades, de perturbaciones de espíritu. Eso existe, eso está escrito. Pero repito entonces para terminar la respuesta a su pregunta, la iglesia no quiere que muchos ingenuos o muchos que crean tener a Dios agarrado por la chiva sin tener oración, ayuno, las armas de Dios, se enfrenten al diablo y queden destruidos. Y después el diablo les va a dar una zarandeada porque a lo mejor en el momento no. En el momento puede ser que quede enfermo o puede ser que no, pero después el diablo dice yo lo agarro en la bajadita. Y si no se mantiene con la oración, le destruye el hogar. Y si no se mantiene con la oración, le da una zarandeada con los hijos. Pero si se mantiene con la oración constante, con la palabra del Señor, el diablo querrá tocar sus hijos y no puede. Querrá tocar su hogar y no puede. Querrá meter con usted y no puede. Porque usted siempre está con la oración. Pero entonces puede ser que el laico diga yo voy a enfrentar al demonio ahorita y no hago oración. Pilas, porque el diablo tiene la venganza, usa la venganza. Guarda resentimiento. El diablo dice déjelo. Allá en mi pueblo hay un muchachito que él sufre de epilepsia. Y entonces como sufre de epilepsia mucha gente se burla de él. Y cuando la gente se burla de él así en la calle, él lo mira. Y si usted algún día se encuentra con él y se quieren burlar de él, el día en que él le diga déjelo, sepa que le va a partir una piedra en la cabeza. Ese muchacho no se le olvida. Y el día en que usted menos lo piense y usted esté distraído, ¡pácata! Cuando él le diga déjelo, es porque lo marcó para siempre. Y hasta que no se desquite, así es el diablo. Ahora, si usted está preparado, ánimo. Jesucristo, lo que él dijo, lo cumple. El que crea, estas serán las señales. Pero también le dijo al apóstol, hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. ¿La alabanza? No. La alabanza, no sé a qué se refiere la alabanza. Pero si habla la alabanza como alabanza, la alabanza se le da a Dios en todas partes. Alabanza es... A ver, ¿cómo? No usan instrumentos musicales dentro del culto. Bueno, eso es que ellos querer, pero la alabanza es una manera importantísima para nosotros de llegarnos a Dios. ¿Qué es la alabanza? Si yo le digo a usted, oh, qué guapo, simpático el barrigón, nunca había conocido una persona tan agradable como usted, oh, mira esa sonrisa, oh, mira, y comienzo a decirle, eres un hombre inteligente, eres un hombre muy humilde, eres un hombre muy santo, eres un hombre muy le estoy dando alabanzas. Y eso tenemos que hacerlo con Dios. Oh, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuánto lo llena. Nadie como tú, no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. Mire las alabanzas, no lo hay. Que no haya alabanza, en el culto. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria. Por los siglos de los siglos. ¿Qué es eso? Alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¿Qué es eso? Alabanza. La alabanza es necesaria. Ahora, no sé qué entienda por alabanza. Si por alabanza entiende a lo mejor música alegre, bueno, eso ya sería otra cosa. Pero la alabanza
Es parte de la oración. Y tenemos que alabar a Dios. Y ante todo tenemos que alabar a Dios, decirle, te admiro, fantástico. ¿Quién puede hacer un sol como el que tú lo hiciste? Eres extraordinario. ¿Me hiciste a mí? Mira, guapo, simpático. ¡Oh! Para que se rían los protestantes, para que los protestantes se rían. Porque los protestantes siempre me ven y entonces ahora, unos se ríen y otros se mueren de rabia. Pero seguimos siendo amigos, no hay problema. Eso es la alabanza. Ahora, si se refiere a la música alegre, dentro de la misa, al comienzo, el canto de entrada podría ser música alegre, porque no venimos a un funeral, venimos a una fiesta con el Señor, donde venimos a lo que se llama acción de gracia, y venimos, ¿por qué no? Se llama canto de entrada, donde yo puedo alabar y bendecir al Señor. Y que no pueda utilizar ese instrumento, busquen los salmos para que vea que todos los salmos nos invitan a alabar a Dios con instrumentos. Padre, buenas tardes. Yo vengo de Fresno y en Fresno está una radio donde va un pastor a la radio esa y ese pastor dijo, porque yo le dije, yo soy católico y hablé para dar mi comentario a esa radio y el pastor dijo, yo también soy católico, pero católico ortodoxo, no católico, apostólico y romano. Dice, yo también soy católico, dice, pero de ortodoxos. Y los ortodoxos son la iglesia más vieja, que tiene más años que la católica. Entonces dice, yo le pregunto a usted, ¿qué respuesta le llevo a él? Porque en Fresno, ese pastor, el que dirige ese programa, me dijo, dígale al sacerdote Luis Toro, que venga aquí a Fresno, aquí a la radio, tengo 2 horas, para que si quiere venir a hablar con el pastor. ¿Y usted por qué no lo trajo para acá? Porque él no quiso venir. ¿Ah, por qué? Porque él no contestó. Al pastor le preguntaron que si quería venir a debatir con usted aquí. Y el que dirige el programa le dijo, no, el pastor no puede ir. Mejor que venga aquí el padre y yo le doy 2 horas de programación para que venga y aclare con él. Simplemente que yo no tengo tiempo para ir a la radio y a lo mejor ellos nunca lo van a entender. Pero, por ejemplo, el padre y la gente que sabe lo que yo estoy haciendo, pues sabe que no tengo tiempo, pregúntele al padre cuánto le costó para yo venir para acá. Y me costó bastante y ustedes mismos saben que fue así. Y ya tengo el tiempo todo medido. Y gracias por la invitación. Pero me hubiese gustado que hubiese venido para acá. Me hubiese gustado. Porque aquí, pues, uno ya tiene organizado la agenda. Pero gracias por la invitación. Entiendo por qué me invitan para allá, por qué no viene para acá. Pero no, porque saben que no puedo ir. ¿Usted cree que si supieran que yo pudiese ir me iban a invitar? Sí. Ahora, mire, depende, no conozco qué iglesia ortodoxa está hablando. Pero existe la iglesia ortodoxa, que es la iglesia verdaderamente ortodoxa, esa iglesia es católica y es apostólica. Solamente que no aceptan al Papa como jefe de la iglesia. Lo curioso es que al no aceptar al Papa, ¿por qué no lo aceptan? Porque dice que todos somos iguales. Que dentro de la jerarquía de la iglesia, todos los obispos son iguales, ninguno es más que el otro, todos son iguales. Lo triste es que después que dicen eso, ponen un patriarca. Y ese patriarca es el jefe. Pero no fue que se separaron porque no querían un jefe. Ahora, ¿por qué montan un jefe? Entonces la realidad es que no es que no querían un jefe, es que no querían estar en plena comunión con la iglesia. Y ciertamente que ellos también son católicos y tienen la sucesión apostólica. Y decir que son más viejos, pues nacimos igual. Son parte de la iglesia, de la misma iglesia de Cristo, claro que sí. No solamente que nosotros, en un momento dado, por ejemplo, si usted está en un momento de la hora de la muerte y no hay un sacerdote católico, un sacerdote, ellos son sacerdotes, no pastores, por eso les digo, depende, no sé cómo lo enfoca allí, pero están los sacerdotes, también los obispos dentro de ellos, que ellos traen la sucesión apostólica y te puede, en un momento dado no encuentra sacerdote católico, te puede confesarse con ellos en la hora de la muerte, cualquier cosa, y es válido. Usted no tuvo la oportunidad de ir a misa porque en el lugar donde usted estaba no había misa con un sacerdote católico, te puede también, si no celebran misa católica, romana, llamémoslo así para distinguir, podría ir a esa misa también, no hay ningún problema. Pero no sé de cuál me está hablando aquí, porque puede existir otros que se llamen ortodoxos y que sean secta igual que los protestantes. Como ellos se la vacilan, entonces puede ser que sea de eso, y no sea ni obispo ni sacerdote realmente, y no sea verdaderamente de la iglesia ortodoxa como tal. Venga. Sí, es que él dice que él es cristiano, dice. Pero es que todos somos cristianos. El problema es saber quién la fundó, cuándo. Si es una iglesia ortodoxa que fundó Petronilo hace 200 años, eso no es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, igual que la iglesia católica, pues viene de la sucesión apostólica, de los apóstoles. Pero si ellos solamente agarraron el nombre, iglesia ortodoxa, solamente agarraron el nombre, pero nacieron ayer, no es la iglesia ortodoxa. Bueno. Buenas noches. Mi pregunta es, mi hermano se metió a evangelista. Mi hermano se metió a evangelista y cuando se metió lo bautizaron en esa iglesia. Mi mamá me preguntó, ¿cómo se llama ahora? Lo invité ahora, no quiso venir.
mi pregunta es, ¿hay alguna cita donde diga que le pueden, o bien tiene alguna venda en los ojos por algún pastor? Por algún pastor, más que por un pastor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Ahí dice que sí tienen los ojos vendados. Y no es precisamente por un pastor, sino por el que inspira a los pastores evangélicos. Segunda de Corintios 4, 3. Capítulo 4, versículo 3. Es verdad que permanece oscuro el evangelio que proclamamos, pero solamente para los que se pierden. El Dios de este mundo, aquí está, el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos. Los ha vuelto ciegos de entendimiento. Del entendimiento. Eso es lo que se llama lavado de cerebro. Y se niegan a creer. Y se niegan a creer a pesar de que el cura le dé capítulos y versículos. A pesar de que puedan verlo en la Biblia, se niegan a creer. De manera que no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo. De manera que ya no pueden ver con claridad el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se explica? Si yo con la palabra de Dios le muestro capítulos y versículos, le doy las pruebas y que no entiendan, ¿cómo se explica eso? El Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio, para que le crean más lo que dice el fulano pastor antes que lo que diga la Biblia. Y por eso ustedes verán que los protestantes, lo que dice el pastor, aunque no esté en la Biblia, ellos dicen aleluya, gloria al Señor, eso es palabra de Dios. Lo que diga el sacerdote, aunque esté en la Biblia, con pruebas en la mano, eso es palabra del cura, eso es Satanás. Pero mire, se lo estoy mostrando con la palabra de Dios. ¿Por qué estos pastores? ¿Será que aquí no hay pastores? ¿Será que aquí no hay evangélicos? ¿Por qué no quieren venir? A mí me extraña. A mí me extraña. Si es que, hermanos queridos, ellos le predican a todo el mundo y quieren que todo el mundo se convierta, pues aquí hay la oportunidad de convertir a tanta gente. ¿Por qué no vienen y los convierten? Si ellos tienen el poder del Espíritu Santo, ellos dicen que tienen el Espíritu Santo, expulsan demonios. ¿Por qué no me expulsan el demonio que yo tengo? Que me expulsen el demonio y se acabó. Lo que pasa es que el mono sabe en qué rama se trepa. El mono sabe en qué rama se trepa. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. La mentira dura hasta que llega la verdad. Entonces ellos no pueden venir para acá porque saben que yo les voy a quitar la máscara delante de la gente. Y se la quito. Y ustedes han visto los videos. Y se la quito, sea quien sea, que venga. Porque ya basta. 500 años de apostasía, 500 años de decirle mentira al pueblo y que nadie les diga nada. No, ya basta. Es necesario que los católicos despertemos. Y cuando los católicos despertemos, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Buenas tardes, padre. Vengo de Beckerfield y vengo a escuchar sus prédicas. Y también venía a conocerlo en persona porque lo digo en las redes. Hermanos, y así hemos llegado al final de esta gran enseñanza del sacerdote Luis Toro. Les pido por favor que den su comentario al respecto. ¿Qué le pareció esta enseñanza? ¿Qué le pareció la respuesta del sacerdote Luis Toro? Dejen su comentario al respecto. Pueden aportar, pueden contribuir al conocimiento bíblico. Los leo. Dios los bendiga.